Capítulo 03 Rosa de la Victoria 2018. En el mismo vacío oscuro de antes, ahora se alzaba un reloj gigante, completamente negro. Pero permanecía inmóvil. Woz entró de nuevo en la habitación, apretando el libro contra su pecho. Según este libro, en septiembre de 2018, el estudiante de secundaria Tokiwa Sougo emprende un camino que lo lleva a convertirse en el Señor Supremo del Tiempo, Omacio. Los secuestradores del tiempo intentan detener este futuro creando a Anoter Wild e incluso a Anoter Cross Z. Sin embargo, surge un obstáculo inesperado. La extraña chica conocida como Ruby Rose de Remnant. Ella afirma querer ayudar a mi Señor Supremo, pero con Wild aún en existencia y Anoter Cross Z en juego, bueno, puede que siga trayéndonos más sorpresas tierra, principios de septiembre de 2018 entonces, ¿esto es todo? Preguntó Ruby. Eso parece, dijo Sougo. Disculpen si no es lo que esperaban, pero era el lugar más barato que pudimos alquilar, dijo Ryuga con las manos en las caderas, mientras el grupo observaba un almacén. Vamos, el chico genio probablemente ya esté esperando. Hizo un gesto mientras se dirigía a una puerta y entraba, seguido por Ruby y Sento. Por favor, manténganse en el centro, no necesito más desorden, gritó Sento mientras intentaba guiar a Tsukuyomi y Heiz hacia el centro del almacén. Había una pequeña sala de estar improvisada con sofás y sillones reclinables, pero la mayor parte del lugar estaba llena de estanterías, trastos y objetos pequeños esparcidos por todas partes. Era un desastre total, y resultaba extraño pensar cómo dos personas podían vivir en un lugar así. Solo quería que viniéramos aquí para estar a salvo, y entiendo su curiosidad, pero me gustaría mantener este lugar algo ordenado. Oye, Sento, ya estamos de vuelta. Gritó Ryuga al entrar por la puerta. ¿Dónde estamos? Preguntó Sento al darse la vuelta y ver a Ruby y Sougo. ¡Genial! Tenía la esperanza de volver a encontraros. La atención de Tsukuyomi y Heiz pronto se centró en Ruby y Sougo, y los cuatro se enfrascaron en un incómodo duelo de miradas mientras Sento y Ryuga se miraban alternativamente. Sento se aclaró la garganta, sucede algo. Prepárate, Zio. Gritó Heiz mientras sacaba su Ziku Driver. No sé por qué viniste, pero es hora de que complete mi misión. ¿Podemos esperar un momento, por favor? Sougo levantó las manos en señal de defensa. Basta ya. Ruby gimió. No estamos aquí para pelear, solo nos topamos con este monstruo extraño. Cross Z y Ryuga nos ayudaron. Esperábamos reunirnos y averiguar qué estaba pasando. Espera, ¿hay un segundo Anoter Reader? Preguntó Tsukuyomi, sorprendida. Supongo que copiar mi atractivo no fue suficiente, suspiró Sento antes de dar unas palmadas. Muy bien, muy bien. Escuchen bien, escuchen bien. No se tolerarán peleas mientras estén en mi residencia. Está claro que no tenemos tiempo para disputas insignificantes sobre quién es mejor, porque tenemos a dos dobles de Reader sueltos. No sé qué está pasando, pero parece que estos chicos sí, dijo Ryuga señalando a Ruby y Sougo. Bien, parece que estos dos también saben algo, Sento señaló a Heiz y Tsukuyomi. Luego comenzó a acercar varias sillas antes de sentarse en una. Vengan, siéntense y expliquen. Si queremos obtener ventaja, tendremos que unir fuerzas. No pasó mucho tiempo antes de que todos comenzaran a sentarse, Sougo asegurándose de estar lo suficientemente lejos de Heiz, quien en ese momento lo miraba con furia. Entonces, ¿por dónde empezar? Sougo dejó la frase inconclusa mientras miraba hacia otro lado, queriendo distraerse. Bueno, sabemos que hay unos tipos llamados Time Hackers que intentan reescribir la historia, mencionó Ruby. Y están creando a esos Monster Readers para lograr precisamente eso. Otros jinetes son monstruos que adoptan la forma de jinetes del pasado, respondió Heiz. La misión de los secuestradores del tiempo es crear a su propio rey. Parece que sabes bastante sobre ellos, comentó Sougo antes de quedarse callado al recibir otra mirada fulminante. Es porque nos topamos con uno de ellos varias veces cuando intentábamos regresar aquí, explicó Tsukuyomi. Él quería que nos uniéramos a ellos, pero me negué rotundamente. Yo me encargaré de Omacio por mi cuenta, afirmó Heiz con firmeza mientras se cruzaba de brazos. Vale, pero ¿cómo los derrotamos? Preguntó Ruby. Cuando vencimos a Anoter Cross Z, simplemente se levantó de nuevo cuando ese chico Time Hacker reactivó el reloj. Bueno, está claro que un conjunto paralelo de poderes resulta efectivo, pero no logra matarlos por completo, reflexionó Sento. Derrotarlo con mi propio poder solo venció a este Anoter Wild temporalmente. Tiene que haber algo que se nos escapa, murmuró Tsukuyomi. ¿Pero qué importa?
Porque si Sento no puede vencerlo, ¿quién podrá? Preguntó Sougo. Por supuesto que sí, mi señor supremo, resonó una voz cuando Woz salió repentinamente de detrás de uno de los pilares de acero de la habitación. Sento y Ryuga casi se caen de la sorpresa, mientras que Ruby simplemente lanzó una mirada de fastidio ante la repentina aparición de Woz. ¿Qué? Heiz gruñó al verlo, Tsukuyomi tuvo que agarrarlo del brazo para evitar que hiciera algo precipitado. Espera, ¿qué quieres decir? Preguntó Sougo. Debes reclamar el poder de Kamen Rider Wind y usarlo como propio, explicó Woz. Solo usando esos poderes contra Another Wind podrás ganar esta batalla. Como si fuera a dejar que hiciera eso, de ninguna manera le voy a quitar el poder a Wild, gruñó Heiz. Dudo que nuestro genio físico pierda sus poderes, respondió Woz con indiferencia. Al fin y al cabo, durante su primer encuentro con Another Wild, debería haberlos perdido por completo, junto con todo recuerdo de quién era. Sin embargo, aquí está ante nosotros, él y su línea temporal intactos. Vaya, tiene razón, comentó Tsukuyomi mientras su compañero retiraba suavemente su brazo de su agarre. No estoy seguro de entender, pero supongo que esos extraños jinetes de monstruos estaban destinados a reemplazarnos. Ryuga se frotó la cabeza confundido. Solo se necesitaba otro Wild para lograrlo. Al reemplazar a Sento Kiryu como el Wild principal en 2017, todo lo relacionado con la existencia de Wild sería borrado, explicó Woz mientras seguía caminando de un lado a otro, evitando acercarse a Heizo Tsukuyomi. Todo para asegurarse de que mi señor supremo no pudiera ascender. Claro que, como Wild está intacto, decidieron cambiar de táctica, por eso trajeron a Another Cross Z. Estaba destinado a ser un refuerzo, o al menos eso supongo. Vaya, un plan ingenioso, admitió Sento, aunque desconocía la logística exacta, la comprendía con bastante facilidad. Una de las mejores maneras de intentar gobernar sería borrar del mundo la historia de los Kamen Riders. Y supongo que, normalmente, no pueden existir múltiples instancias del poder de un Rider al mismo tiempo. Sin embargo, de alguna manera, lo lograron. En efecto, lo estás entendiendo bastante rápido, comentó Woz. Así fue como mi señor supremo pudo hacerse con el poder con tanta facilidad, al obtener el poder de todos los jinetes. Los viajeros del tiempo querían hacer lo mismo, aunque por alguna extraña razón, no pudieron. Por lo tanto, cualquier intento de arrebatarte tu poder simplemente, lo copiaría. ¿Qué es lo que intentas hacer? Heiz lanzó una mirada fulminante mientras mantenía la vista fija en Woz. Simplemente intento ayudar en el ascenso de mi señor supremo, declaró Woz antes de mirar a Ruby de forma bastante obvia. Aunque solo sea porque la situación lo exige. Las cosas han cambiado drásticamente con respecto a lo que estaba previsto. Heiz y Tsukuyomi miraron hacia donde habían visto que los ojos de Woz se desviaban, y como resultado, su teoría de que Ruby era la causante de las perturbaciones se hizo más sólida. Vale, pero ¿cómo consigo el poder de Sento? Preguntó Sougo antes de que le arrojaran un reloj en blanco. Ese Blank Ride Watch te permitirá obtener el poder de Wild, dijo Woz, tras haber arrojado el dispositivo. Así que así se llaman estas cosas, dijo Ruby mientras sacaba la suya. Entonces, ¿simplemente voy y lo pincho con eso? Preguntó Sougo mientras se acercaba a Sento y comenzaba a colocar el reloj en varios puntos de su cuerpo, pero no sucedía nada. ¿No funciona? Sento tomó el reloj y lo examinó antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Rápidamente se lo devolvió a Sougo antes de correr hacia un contenedor repleto de botellas. Rebuscando entre ellas, rápidamente agarró un reloj con borde azul y naranja inspirado en Cross Z. No lo sabía cuando nos conocimos, pero casi un año después terminé con esto, dijo mientras mostraba el reloj Cross Z Ride Watch a todos. ¿Eh? ¿Cómo conseguiste eso? Preguntó Sougo. Ustedes dos simplemente lo dejaron así, comentó Ryuga. Ups, Ruby se dio cuenta de que cuando Tsukuyomi los atacó, Sougo terminó perdiendo el reloj en blanco que tenía. Además, es una historia muy emotiva y épica donde arriesgué mi vida para salvar el día junto a Ryuga, y terminamos separándonos. Desperté primero y sentí algo en mi mano. ¿Qué era esto?, dijo Sento mientras miraba el Ride Watch. Quizás solo necesito un pequeño empujón emocional, conocerme mejor, actuar de forma sentimental. No estoy del todo seguro. Ustedes dos pueden tener una cita si quieren, dijo Heiz antes de acercarse a Ruby. Quiero hablar contigo. Sin decir una palabra más, salió del edificio. Claro, dijo Ruby mientras se ponía de pie, dejando escapar un leve suspiro. Supongo que quieres que lo hagamos afuera.
Mientras tanto, Tsukuyomi miraba alternativamente a Sougo y Sento, quienes intentaban convencerlos de que se pusieran de acuerdo, y a Ryuga, que intentaba averiguar a dónde había ido Woz. Como de costumbre, Woz había desaparecido tras agotar sus servicios. Suspirando, decidió seguir a Heiz y Ruby, pues también quería obtener respuestas. Swartz miraba a lo lejos, contemplando la ciudad. A pesar de su actitud tranquila y arrogante hacia los demás, en el fondo estaba preocupado. Había esperado que simplemente observar la ciudad desde una azotea lo tranquilizara, pero lo único que consiguió fue aumentar su ansiedad. Era de esperar que otros intentaran interferir con Omacio, al igual que él y su grupo. Lo que no esperaba era una variable desconocida como Ruby, que ya estaba presente en esta época. Ella no tenía cabida en esta historia. Lo supo con solo mirarla brevemente. Y sin embargo, fue capaz de crear su propio Ridewatch. Existía la esperanza de que Ur pudiera ocuparse específicamente de Ruby, ya que parecía ser la máxima prioridad. Pero esa era solo una garantía precaria, pues al observar los acontecimientos desde la distancia, ya había empezado a notar que Wild y Cross Z entraban en acción. Supongo que mis planes deben cambiar, Swartz murmuró mientras se giraba y se dirigía de nuevo hacia la puerta que daba a la azotea. Sabía que las cosas tenían que cambiar, y fue entonces cuando se detuvo, esbozando una sonrisa astuta pero maliciosa. Si ellos están buscando ayuda, es justo que yo haga lo mismo. A pesar de esas palabras, detestaría profundamente la siguiente parte. Había elegido a Uriora por una razón. Pero si quería tener alguna posibilidad de detener a Ruby, necesitaría más que solo a sus dos subordinados. Al salir del almacén, Tsukuyomi vio a Heiz con su habitual expresión severa, con los brazos cruzados y apoyado en la pared. Ruby miraba nerviosamente hacia un lado mientras ambos permanecían en silencio. «Sabes, si quieres hablar, deberías hacerlo mejor, Heiz». «Esperaba que me explicara todo el asunto», exclamó Heiz con fastidio. «Ni siquiera sé por dónde empezar», admitió Ruby mientras comenzaba a jugar con sus dedos. «Bueno, permítanme comenzar con una pregunta sencilla. ¿Son de la Tierra?», preguntó Tsukuyomi. «No, hace unos 10 meses terminé aquí, mi verdadero hogar es un lugar llamado Remnant», explicó Ruby. «Así que vienes de otro mundo, aunque por cómo hablas parece que te obligaron a venir», dijo Heiz cuando las cosas empezaron a aclararse. «Sea como sea, parece que el simple hecho de estar aquí e interactuar con Zio ha cambiado las cosas». «Sí, a Woz no le caigo muy bien», admitió Ruby mientras se frotaba la nuca. «Para ser sincera, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Solo hago lo que creo correcto». «Entonces deberías ocuparte de Zio», respondió Heiz. «Es una amenaza y hay que eliminarlo». «Escucha, sé que vienes de un futuro donde este Omacio gobierna como un tirano, lo vi diezmar tus fuerzas», exclamó Ruby, algo molesta por la actitud de Heiz, lo que hizo que el dúo viajero del tiempo retrocediera sorprendido por el arrebato. Ruby suspiró antes de hablar en un tono más suave. «Pero todo lo que he visto de Sougo no apunta a que sea Omacio». «Vaya, tiene razón», dijo finalmente Tsukuyomi. «Algo no me cuadra». «Yo seré quien lo decida», respondió Heiz. «Que Will permanezca intacto al final de todo esto no importa. Incluso obtener el poder de Will lo encamina por ese mismo camino». «Pues no voy a dejar que le hagas daño a Sougo», Ruby le lanzó una mirada fulminante. «Lo único que quiere es ayudar a la gente. Me gustaría verte intentarlo, lo único que tienes es un reloj y tuviste que pedirle prestada su arma», dijo Heiz, sin inmutarse por la amenaza de Ruby. Ruby sintió la tentación de sacar su nuevo driver para callar a Heiz en ese mismo instante, pero decidió no hacerlo. Aún dudaba debido a la situación. El hecho de que Heiz y Sougo tuvieran cinturones similares al que le habían dado, y que le hubieran dicho que podía obtener el poder de cambiar el destino, algo no le cuadraba y la inquietaba. «Creo que, volveré adentro a ver cómo está Sougo», dijo Ruby, dándose unas palmaditas en la cara para despejarse antes de regresar al interior. «Sigo sin entender qué le pasa», Heiz se quedó mirando la puerta, con la confusión aún evidente en su rostro. «Sea como sea, esta podría ser la oportunidad que buscábamos», añadió Tsukuyomi, aunque en realidad era la oportunidad que ella misma buscaba. Su misión no era deshacerse de Zio, sino detenerlo intentando hacerle cambiar de opinión. «Bueno, entonces, ¿convertirse en Rider era solo para convertirse en rey?», preguntó Sento, sentado frente a Sougo. Los dos llevaban un rato hablando e intentando entablar una conversación. Ryuga estaba a un lado, haciendo pesas, ya que no entendía del todo la situación de hablar para intentar activar el poder. Ruby se detuvo a una distancia prudencial para no interrumpir su conversación.
Su mirada se posó en un extraño panel blanco que colgaba en la pared. Juraría que se movió, pero no dijo nada. Bueno, un poco sí, admitió Sougo mientras jugueteaba con sus pulgares. Pero entonces, Ruby luchaba con todas sus fuerzas para proteger a todos. Eso me hizo darme cuenta de que la razón por la que quiero convertirme en uno es porque quiero que la gente sea feliz y quiero hacer del mundo un lugar mejor. Convertirme en un Rider que pudiera hacer ese trabajo personalmente me pareció la mejor opción. Suena a lo que yo pienso a veces, admitió Sento con una leve risa. El sistema Rider que desarrollé nunca tuvo la intención de ser un arma, sino solo de proteger a todos. Aunque no estoy seguro de si un Rider como yo tiene cabida en este mundo, quiero ayudar en todo lo que pueda. Mi lema es amor y paz. Terminó con el signo de la paz y una sonrisa. Amor y paz, me gusta cómo suena eso, admitió Sougo antes de que apareciera una luz brillante. Sougo notó que el reloj de viaje en blanco comenzaba a brillar intermitentemente. Lo sostuvo hacia adelante, aunque sorprendentemente no pareció reaccionar, incluso cuando Sento lo agarró. Supongo que con solo comprender un poco no basta para copiar poderes, comentó Sento mientras observaba el Ridewatch. Me encantaría estudiarlos más a fondo, pero incluso estos están un poco más allá de mi comprensión. ¿No hay suerte?, preguntó Ruby al acercarse. Saben que no tenemos todo el día. Les gritó Ryuga. Conozco a ese cabeza hueca, exclamó Sento antes de volver a mirar el reloj en blanco. Tiene que haber algo que se nos escapa. Oye, Sento, ¿podría hablar contigo un momento?, preguntó Ruby, mientras Sougo y Sento parecían entenderse, ella esperaba obtener algunas palabras de alguien mayor. Por supuesto, dijo Sento mientras Ruby lo llevaba a un rincón. Sento arqueó una ceja al notar que Ruby intentaba que no los vieran demasiado bien. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, Ruby sacó enseguida su Zikudriver rojo. Me preguntaba si podrías darme algún consejo. Quiero decir, supongo que Sougo sería la persona indicada para hablar sobre cómo funciona ese dispositivo, ¿no?, preguntó Sento. Estaba un poco confundido sobre por qué Ruby le pediría consejo sobre algo que desconocía. Bueno, no sé cómo usarlo. Es solo que, hace casi un año conseguí esto. Y hace poco creé mi propio reloj, como Sougo, dijo Ruby, agarrando el driver con fuerza y suspirando, mientras bajaba la cabeza. Me preocupa cómo conseguí el driver, que, bueno, estoy cayendo en las manos de alguien, dada la forma en que lo obtuve, y que podría empeorar las cosas a la larga si termino usándolo. Sento mostró comprensión en su rostro y simplemente posó una mano sobre la cabeza de Ruby mientras se acercaba. Sé lo que se siente al ser manipulado, pero lo importante no es cómo se obtuvo ese poder, sino qué se hace con él. Todo poder es neutral en cierto sentido. Incluso si está destinado al mal, se puede usar contra esas malas intenciones. Ruby murmuró mientras miraba el driver que tenía en sus manos. Había tantas cosas que desconocía, pero Sento tenía razón en lo que decía, lo cual la tranquilizó un poco. Supongo que, tienes razón. Sinceramente, el primer paso es el más difícil cuando se trata de estos poderes. Solo necesitas un poco de confianza, respondió Sento. Además, por lo que he oído, te lanzaste a la batalla sin la armadura. Parece que tienes buenas intenciones, y creo que eso es lo único que importa. Supongo que me estaba preocupando sin motivo, dijo Ruby con una leve risita nerviosa. Tenías razón en preocuparte, pero recuerda que tú creas tu propio camino, le recordó Sento. Eso es algo que Sougo también necesita saber si quiere seguir adelante. Pero creo que ambos estarán bien por ahora. Sento hizo una mueca cuando, de repente, el reloj comenzó a brillar. El reloj inició la misma transformación que los demás. La base se volvió azul, mientras que el borde y el botón se tornaron rojos. La esfera del reloj mostraba una imagen de su construcción, su símbolo y el año de su inicio, 2017. Increíble, reacción tardía. Tal vez, Ruby se encogió de hombros mientras guardaba su driver, sin estar segura de si era una reacción tardía o si su conversación había iniciado algo que la de Sougo no había podido. O si su conversación complementaba la de Sougo y eso era precisamente lo que se necesitaba. Supongo que a la larga no importa, admitió Sento mientras volvía hacia Sougo y le entregaba el Wild Ridewatch. «¡Guau, funcionó!», exclamó Sougo, apenas pudiendo contener su emoción, preguntándose qué le permitirían hacer exactamente los poderes de Wild. Ruby regresó junto a ellos mientras Heizi y Tsukuyomi entraban apresuradamente. ¿Están bien ustedes dos?, preguntó Ruby. Son Anoter Wild y Cross Z, están atacando cerca, gritó Heizi. ¿Tienes el reloj?,
Sí, dijo Sougo mientras lo agitaba un par de veces antes de lanzar el de Cross Z a Heath. Y como pueden ver, lo más importante de todo es que estoy completamente ileso, dijo Sento mientras sostenía su Wild River en una mano y con la otra las botellas de Rabbit y Tank Full. ¿Y yo qué? Preguntó Ryuga mientras se acercaba, sosteniendo su Splash River. Yo también sigo intacto. Sí, pero eres parte del elenco secundario, no mucha gente te echaría de menos, dijo Sento, restándole importancia con un gesto. Oye. Soy bastante popular. Estoy bastante seguro de que podría protagonizar una película o algo así. Ladró Ryuga. La cuestión es que ambos estamos intactos y podemos ayudarlos con nuestros atroces homólogos, concluyó Sento. Pongámonos en marcha. Menos mal, Heath puso los ojos en blanco, aliviado de que la charla hubiera terminado por fin, e hizo un gesto para que todos lo siguieran. Sacó al grupo del almacén y señaló hacia donde venían corriendo. Parece que están causando problemas por allá. Bueno, ¿a qué esperamos? Vamos. Gritó Ruby mientras comenzaba a correr antes de transformarse en una ráfaga de pétalos de rosa y salir disparada. ¡Guau! Puede convertirse en flores así como así. Exclamó Ryuga, sorprendido. Esta chica no deja de sorprenderme, reflexionó Sento mientras comenzaba a seguir el rastro de rosas junto con los demás. Cerca de la zona de almacenes de la ciudad había un centro comunitario donde diversos participantes y estudiantes de distintos deportes se reunían para entrenar y entrenar. O al menos eso era lo habitual, ya que tanto Anoter Wild como Anoter Cross Z aterrorizaban a los deportistas que allí se encontraban. Otro Cross Z se dedicaba principalmente a lidiar con miembros de judo o karate, no puedo perder. Gritó mientras agarraba fácilmente a dos de ellos por el cuello antes de estrellarlos entre sí. Mejor partido, mejor partido. Gritó otro Wild mientras lanzaba a varios jugadores de fútbol americano lejos, estaba tratando de encontrar al mejor partido que perdió en 2017. Fue entonces cuando vio a un Archer que intentaba correr. Archer. Sonrió al ver el caos que se desataba. Solo le quedaba esperar que se volvieran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse fácilmente a Zio y Ruby. Aunque, por lo que había visto, Anoter Cross Z era formidable, simplemente lo habían tomado por sorpresa. Eso es, ustedes dos, crezcan grandes y fuertes, son mi boleto para un nuevo rey, dijo Ur con una sonrisa. Oye, para. Gritó una voz mientras Ruby aterrizaba cerca, envuelta en una lluvia de pétalos. Poco después, Sento, Ryuga, Sougo, Heath y Tsukuyomi corrieron a su encuentro. Ur esbozó una mueca de desprecio antes de pensar en algo, decidiendo congelar el tiempo, inmovilizando a Sento, Ryuga y sus contrapartes Anoter Rider, y dejando libres a todos los demás. Sougo y Ruby miraron a su alrededor sorprendidos, mientras que Heath y Tsukuyomi se fijaron en Ur, que estaba a un lado. ¡Allá! Gritó Heath, logrando llamar la atención de Ruby y Sougo sobre el joven Time Hacker. Zio, chica, dijo Ur mientras se acercaba a saludarlas. ¿Podrías apartarte del camino? ¿Eh? Sougo y Ruby lograron decir al unísono. Simplemente estamos tratando de dar paso a un nuevo rey, explicó Ur. ¿Un nuevo rey? Preguntó Sougo. Ah, entonces definitivamente eres un viajero del tiempo. Señaló Ruby, confirmando así por completo su teoría anterior. ¿Sabes lo que haces? Ur sonrió, suponiendo que ya estarían al tanto de sus objetivos. Me llamo Ur. Luego miró a Anoter Wild y a Anoter Cross Z. Y esos tipos de allá, Anoter Wild tuvo un accidente en la línea temporal original, y eso puso fin a su carrera deportiva. Su tiempo debía terminar en este momento. Ruby se giró sorprendida hacia el jinete anterior. No estaba segura de si debía sentirse aliviada o un poco asqueada por cómo Ur lo había salvado así por capricho solo para convertirlo en un monstruo. Y luego estaba Anoter Cross Z, un culturista que se estaba precipitando con su entrenamiento. Se suponía que iba a morir por sobreestimar sus capacidades con el equipo de entrenamiento, explicó Ur. Yo fui quien volvió a poner en marcha el cronómetro para ellos. Ruby apretó los puños. Salvar vidas era una cosa, pero se dio cuenta de que las vidas de los Anoter Riders se salvaban solo para que jugaran con ellos convirtiéndolos en monstruos. Antes de que pudiera decir nada, Sougo dio un paso al frente. No, no lo hiciste, respondió Sougo con voz más firme, lo que confundió a Ur. Podemos detener las manecillas de un reloj. Podemos hacerlas retroceder, pero así no funciona la vida. Solo tú puedes elegir tu futuro. El tiempo que no has puesto en movimiento con tus propias manos no se mueve realmente.
Sougo, Ruby dejó la frase inconclusa, dándose cuenta de que había aprendido la lección de su tío. ¡Qué interesante afirmación! Incluso de joven, eres impresionante, Zio, dijo Ur mientras avanzaba un poco, dando un salto y aterrizando cerca de Sougo y Ruby. ¿Por qué no me muestras qué tipo de futuro elegirás? Luego miró a Ruby. Tú también, has hecho las cosas mucho más interesantes de lo que te imaginas. Acto seguido, se alejó dando saltitos, acelerando de repente y desapareciendo en la distancia. Una vez que Ur se marchó, el tiempo volvió a transcurrir con normalidad, mientras Sento y Ryuga observaban lo sucedido. Tanto Anoter Wild como Cross Z también estaban confundidos por lo ocurrido. Vamos, chicos, dijo Ruby, levantando el puño. ¿De verdad deberías estar dando órdenes? Que yo sepa, no eres un Rider, simplemente aléjate, respondió Heiz mientras sacaba su Ziku Driver. Estaba a punto de ponérselo cuando se detuvo, mirando a Ruby con sorpresa. Ruby, ¿cómo lo hiciste? Sougo se quedó pensativo al ver lo que Ruby había hecho. ¿Qué es ella exactamente? Preguntó Tsukuyomi. Espera, ella también es una. Exclamó Ryuga. Me encantan las revelaciones dramáticas, sonrió Sento. Pensé en guardarlo para algo como esto, sonrió Ruby mientras sostenía su Ziku Driver antes de colocárselo sobre el estómago, y una correa plateada lo envolvió y lo sujetó a su cintura. Conductor Ziku. A continuación, Ruby sacó el Roce Ride Watch, giró la esfera y pulsó el botón. Rosa. Ruby insertó el Ride Watch en la ranura principal antes de desbloquear el Ziku Driver. De repente, una brillante pantalla circular azul apareció detrás de ella y giró lentamente, mostrando varios textos a medida que otras pantallas digitales azules más pequeñas se conectaban a ella. Extendió la mano derecha, agarrando el lateral derecho del Ziku Driver con la izquierda. Ensign. Exclamó mientras giraba el driver con un movimiento rápido de la mano izquierda y extendía el brazo derecho hacia un lado. Hora del piloto. Las pantallas digitales giraron antes de volver a fijarse en su sitio, y las letras rojas en katakana que formaban la palabra Rider con forma de rosa aparecieron antes de desaparecer mientras la pantalla se desvanecía. Kamen Rider Roce. Anillos digitales se formaron a su alrededor antes de superponerse y cerrarse, rompiéndose en chispas digitales al revelar la transformación de Ruby. Llevaba un traje negro ajustado con una armadura fina similar a la de Zio, con ribetes rojos en los tobillos y las puntas de las botas. Sus hombros eran una versión redondeada y más pequeña que los de Zio, principalmente rojos con detalles plateados. Su peto era principalmente rojo con una fina correa de reloj plateada similar a la de Heiz, aunque solo llegaba hasta justo encima de su Ziku Driver. Lo peculiar de su peto era un cuello negro levantado, aunque estaba al revés, cubriendo la parte delantera del cuello y extendiéndose a ambos lados sin cubrir la espalda. El cuello en sí tenía un detalle rojo que parecía una espina. A ambos lados de su cintura lucía una armadura roja a modo de falda con detalles plateados que emergían de debajo de la correa de su cinturón de conductor. Tela roja cubría la parte delantera y trasera, dándole la apariencia de una falda sin comprometer su movilidad. La armadura de rodillas y codos también era plateada, con 2 fundas para relojes en cada brazo, al igual que los jinetes anteriores. Sus manos estaban enguantadas de negro con armadura roja, además de detalles rojos en la armadura de sus espinillas. Finalmente, su casco era similar al de ambos Riders, con una correa de reloj plateada en la parte posterior que se alineaba con la correa de la parte posterior de su placa pectoral. La parte trasera del casco era roja, mientras que la parte frontal era plateada, y su forma se parecía más a la de Heiz que a la de Zio. La placa frontal tenía un revestimiento azul claro en la parte superior e inferior, con una mancha negra en forma de rosa en el centro. La palabra Rider en katakana rojo pronto reapareció, adhiriéndose a su casco, pero sin causar tanto impacto como la de los Riders anteriores debido a la naturaleza más digital de su motivo. Por último, en su frente llevaba un colgante plateado en forma de rosa, similar al que lucía en su uniforme de cazadora. Sougo, Sento y Ryuga miraban asombrados, mientras que Heiz y Tsukuyomi estaban conmocionados por la repentina capacidad de transformación de Ruby. Ruby se examinó a sí misma, sonriendo mientras apretaba los puños. Bien, esto definitivamente funcionará. Luego se lanzó hacia adelante, el collar alrededor de su cuello brillando mientras comenzaba a tomar velocidad. De repente, su velocidad aumentó y se disparó hacia adelante, dejando tras de sí una estela holográfica roja con forma de capa con capucha mientras se convertía en una mancha borrosa camino a Anoter Wild.
dando un grito, saltó y golpeó. La velocidad y la fuerza mejorada de la armadura le permitieron tambalearla. Es rápida. Heath parpadeó varias veces, sorprendido de que una forma Rider básica le otorgara un aumento de velocidad junto con las mejoras de fuerza habituales. Entonces, debe estar basándose en la apariencia de Ruby, se dio cuenta Sougo. Ruby se agachó para esquivar un golpe de Anoter Cross Z antes de usar su velocidad de nuevo, esta vez girando y lanzando una patada contra el Anoter Rider para golpearlo. Cuando Ruby dejó de girar, miró de repente su armadura y exclamó: «Vaya, ¿dónde demonios aprendí eso?». Recordó lo torpe que era en el combate cuerpo a cuerpo. Se puso de pie y dio un grito, levantando los brazos para protegerse cuando ambos Anoter Riders le lanzaron puñetazos, obligándola a tambalearse y retroceder para recuperar el aliento. «Bueno, si ya terminaron de mirar boquiabiertos, tenemos que lidiar con algunos doppelgangers», les recordó. Sentó a los demás Riders mientras preparaba su Wild River y Sparkling Can. Ryuga preparaba su Splash River y Splash Jelly, mientras Sento y Heath preparaban sus Ziku Drivers y relojes. Conejo brillante. Geladuras de dragón. Zio. Heath. ¿Estás listo? Ensign. Gritaron los 4 Riders al iniciar su transformación. Shuato a Hikeru. Conejo brillante. Sí. Dragón en carga Cross Z. Buraga. Tiempo del jinete. Kamen Rider Zio. Tiempo del jinete. Kamen Rider Heath. La cacofonía de ruidos y frases resonó mientras los 4 Riders se transformaban juntos. Sougo y Heath adoptaron sus formas base, mientras que Sento y Ryuga adoptaron sus formas mejoradas. Una vez completada la transformación, los 4 corrieron hacia Ruby. Sento y Ryuga se colocaron a un lado, mientras que Sougo y Heath estaban al otro. Los 5 Riders se quedaron uno al lado del otro, lo que provocó confusión y amenaza a los 2 Anoter Riders. «Yo Wild, el Cross Z», gritó otro Wild mientras señalaba a su compañero. «Mejor combinación. No podemos perder», gritó otro Cross Z mientras juntaba sus puños, de los que salían llamas. «Esa es mi línea», gritó Ryuga mientras se lanzaba hacia adelante, sacando su Dreambreaker. «Oye, espera, idiota», gruñó Heath mientras corría tras Ryuga para asegurarse de que no lo mataran. «Ruby, por favor, asegúrate de que no se maten», suspiró Sento al ver a los 2 apasionados Riders entrar corriendo. «Yo me quedaré con Sougo». «Entendido», asintió Ruby mientras corría para ayudar a lidiar con Anoter Cross Z. «Vamos, mi sucesor», dijo Sento, dándole una palmada en el hombro a Sougo antes de correr hacia Anoter Wild. Sougo asintió con la cabeza mientras se lanzaba hacia adelante, lanzando un puñetazo, mientras Sento respondía con una patada. A pesar de que Anoter Wild bloqueó los ataques, retrocedió tambaleándose. Entonces Sento sacó su Drill Cruiser, manteniendo la presión, mientras Sougo atacaba con la Zikan Jirade en su modo espada. Anoter Wild bloqueó ambos ataques con sus brazos, pero los 2 Riders bajaron sus armas, y saltaron chispas mientras Anoter Wild retrocedía tambaleándose. «Ahora, a divertirse un poco con el tema de hoy», dijo Sento, retirando la hoja perforadora de la empuñadura de su arma antes de acoplar la punta a otra ranura, transformando así su taladro triturador en una pistola cónica. Luego, sacó una botella de rosas y la cargó en su arma. «Rosa. ¿Listos?» Ya. Vórtice. Sento apuntó y comenzó a disparar espinas de energía en espiral hacia Anoter Wild. Las espinas se enroscaron a su alrededor y se adhirieron, dañándolo y restringiendo sus movimientos. Sougo decidió cambiar su arma de espada a pistola, apuntando y disparando a Anoter Wild, derribando al jinete monstruo al suelo. Con Anoter Cross Z, tanto Heath como Ruby se lanzaron al ataque, golpeando al Anoter Rider, quien respondió con ambos puños, provocando un choque entre los 3. Sin embargo, Anoter Cross Z lanzó un segundo empujón en el último instante, liberando llamas que hicieron retroceder tambaleándose a Heath y Ruby, mientras chispas salían disparadas de sus armaduras. «Ja. Otro Cross Z se rió a carcajadas, solo para ser golpeado en la espalda por Ryuga. «No te rías ahora, mocoso, hoy no vas a ganar», gritó Ryuga mientras cargaba su botella de dragón en su Dreambreaker. Single Break. Otro Cross Z estalló en llamas antes de lanzarse contra Ryuga, quien le propinó un puñetazo lleno de fuego azul. Ambas llamas chocaron, y Ryuga gritó, incapaz de ganar el enfrentamiento, y cayó de espaldas. Heath desenvainó su Zikan Zax en formación de arco, disparando flechas a las piernas de Anoter Cross Z y logrando hacerlo tropezar y caer al suelo. Anoter Cross Z intentó levantarse, pero Heath le disparó en la cara.
Mientras tanto, Ruby intentaba averiguar qué hacer. Vamos, todos tienen armas, ¿dónde está la mía? Preguntó. Como si le respondiera, su driver brilló, y una forma roja se fue creando lentamente frente a ella mientras jadeaba. Delante de ella apareció un rifle de cerrojo rojo, de tamaño mediano, que ella rápidamente atrapó. No puede ser, murmuró, con la voz temblorosa. Sougo estaba listo para atacar y mantener la presión sobre Another Wild cuando notó el cambio en la actitud de Ruby. ¿Eh? ¿Ruby? Un momento, ¿pasa algo? Preguntó Tsukuyomi. Oye, ¿qué está pasando? Preguntó Heath cuando notó que Ruby se quedaba mirando fijamente su arma. ¿Realmente eres tú? Ruby murmuró mientras sus manos temblaban antes de abrazar repentinamente el rifle, para sorpresa de casi todos a su alrededor. Crescent Rose, has vuelto. La alegría llenó su voz mientras seguía abrazando el rifle. Nunca pensé que te volvería a ver. Oh, qué largos fueron los días sin ti, casi había perdido la esperanza. Pero realmente eres tú, mi amor. De repente dejó de abrazarlo antes de examinarlo. El cargador y el compartimento de munición ya no estaban allí y estaban sellados. Uno de los paneles tenía una ranura para Ridewatch junto con un nuevo botón que supuso que era para una transformación más rápida y automática. No más munición, una ranura para Ridewatch, sí, creo que puedo trabajar con esto. Sento soltó una risita mientras se ponía una mano en la cadera, pues era el único que no estaba confundido por las acciones de Ruby. Así es el amor de un inventor por sus herramientas. Otro Cross Z simplemente gritó cuando vio que Ruby estaba distraída, empujó a Ryuga al suelo antes de lanzarse directamente contra ella. Oye, espera. Heath se interpuso en su camino y disparó una flecha, pero Another Rider se agachó y lo derribó. Ruby, tienes que prestar atención. Gritó Tsukuyomi. Ruby. Sougo estaba listo para apuntar y disparar a Another Cross Z cuando de repente recibió una patada en el brazo, cayendo al suelo. El culpable era Another Wild, que finalmente se había levantado. No te hagas daño, Cross Z. Otro Cross Z gritó mientras se disponía a darle una patada voladora a Ruby, sus pies salieron disparados hacia adelante mientras la forma de Ruby se transformaba repentinamente en una espiral roja que se elevó, y una ráfaga de pétalos de rosa brotó repentinamente de la patada. El Another Rider dio un grito al caer de lado, gimiendo mientras miraba a su alrededor antes de alzar la vista cuando una sombra se cernía sobre él. Ruby se encontraba en lo alto del aire, cubriendo parcialmente el sol y proyectando una sombra. Su velocidad, una vez más, dejó una estela en forma de capa holográfica que se extendía hacia afuera. Giró sobre sí misma y apuntó con Crescent Rose con su brazo izquierdo, apretando el gatillo y asestando un preciso disparo a la cabeza de Another Cross Z. Eso es un rifle de francotirador. Exclamó Ryuga, quien había adivinado que era un rifle, pero no específicamente un rifle de francotirador. Ruby aterrizó rápidamente antes de correr hacia Another Cross Z, que la embistió. Saltó y se lanzó hacia abajo al mismo tiempo, golpeando al jinete monstruo en el estómago y usando la fuerza para impulsarse por encima de él. Ella tiene el control absoluto, murmuró Heath al ver esto. Oh, qué bien se siente estar de vuelta. Rió Ruby mientras se relajaba, adoptando una postura más segura. Sintió la tentación de mostrar la segunda forma de sus armas, pero pensó que ya había presumido lo suficiente por hoy. Apuntó y comenzó a dispararle el Another Rider, acribillándolo con potentes ráfagas de francotirador. Otro Cross Z intentó contraatacar con bolas de fuego, pero los disparos de Ruby las atravesaron y dispersaron con facilidad. Los proyectiles viajaron más lejos e impactaron contra el otro Cross Z, provocando que llovieran chispas de él. Esta vez, el Another Rider desató fuego desde su espalda, transformándolo en alas. Saltó hacia adelante, planeando mientras intentaba embestir a Ruby. La Rider simplemente usó su velocidad para esquivarlo y deslizarse a su lado, girando y apuntando. Luego disparó contra la espalda del Another Rider una vez que este quedó expuesto. Otro Cross Z gritó mientras saltaban chispas, sus alas llameantes desaparecieron antes de estrellarse de cara contra el suelo. Another Rider golpeó el suelo con el puño, se levantó y lanzó más ráfagas de fuego hacia Ruby. La cazadora, convertida en Rider, se elevó en el aire para esquivarlas, apuntó y disparó varias veces más contra Another Cross Z. Chispas salieron disparadas del monstruo mientras retrocedía tambaleándose, dejando caer su arma al tiempo que el daño comenzaba a acumularse. Increíble, murmuró Sougo al ver aquello, tras haber tenido que esquivar algunos ataques de Another Wild para poder contemplar el espectáculo.
Cambiando su arma a modo espada, dejó que Anotherwild lo agarrara antes de deslizar su hoja por el estómago del monstruo, obligándolo a retroceder. Oye, mejor no dejes que te deje en ridículo, dijo Sento, dándole una palmada en el hombro a su compañero. Ah, claro, dijo Sento mientras sacaba el reloj de construcción, observándolo fijamente e intentando recordar cómo Heiz usaba el reloj fantasma. Estaba a punto de usarlo cuando notó que Woz estaba de repente a su lado, dando un pequeño grito mientras se llevaba la mano al pecho. Entonces empezó a mirar a su alrededor, intentando averiguar de dónde había salido Woz, ya que no había ningún lugar donde cubrirse cerca. Al usar ese reloj en la ranura vacía, heredarás el poder de Wild, indicó Woz. ¿De dónde has salido?, preguntó Sougo mientras miraba de un lado a otro. Según este libro, la victoria conlleva una buena dosis de responsabilidad, dijo Woz mientras alzaba su libro. ¿Está preparado para ello, señor? Sougo miró fijamente el reloj, recordando las palabras de Sento, y giró la esfera antes de extenderlo y presionar el botón. Claro que sí. Construir. Sougo colocó el reloj en la ranura vacía de su driver antes de desbloquearlo y hacerlo girar para iniciar el Armor Time. Tiempo del jinete. Kamen Rider Cio. El kanji de Wild salió disparado repentinamente del Ziku Driver mientras una gran proyección de una de las botellas de Sento se formaba en ella, creando una armadura con una base similar a la de Heiz, aunque con un plateado más predominante en el frente. En los hombros había dos botellas vacías, la derecha roja y la izquierda azul, coloración que también se repetía en su pecho. Mientras tanto, las franjas en sus muslos eran azules en la derecha y rojas en la izquierda. Las placas de la frente y la boca del casco se parecían a Wild Rabitank, y había protuberancias de antenas de tanque y conejo a lo largo de la cresta de la manecilla del reloj en la frente. La armadura también venía con lo que parecía ser un taladro amarillo de mano basado en el arma de Sento, esta variante conocida como Drill Cruiser. Sougo se acercó sorprendido mientras tocaba suavemente la armadura, que de repente salió disparada hacia adelante y se hizo añicos. Hora de la armadura. La armadura comenzó repentinamente a adherirse al cuerpo de Sougo, el katakana que significa construir salió disparado hacia atrás y se enganchó en el espacio en blanco del casco, completando así la transformación. Mejor combinación. Construcción. Sento vio esto y soltó una risita, acercándose rápidamente a Sougo para susurrarle algo al oído. Regocíjense. Exclamó Woz, captando la atención de todos. Él es el heredero del poder de todos los Riders. El gobernante del tiempo, que viaja más allá del tiempo y el espacio para reinar sobre el pasado y el futuro, su nombre es Kamen Rider Cio, Wild Armor. Y en este momento, ha recibido por primera vez el poder de otro Rider. Sento deslizó el dorso de su mano derecha sobre la antena de su tanque, mientras que Sougo hizo lo mismo pero con su mano izquierda y su antena de conejo. Tenemos la fórmula ganadora. Exclamaron Sento y Sougo. Mientras Sento hacía un rápido gesto extendiendo la mano, la avanzó y comenzó a abrirla y cerrarla como si estuviera mordiendo. Sento rápidamente agarró la mano de Sougo antes de empujarla hacia abajo, negando con la cabeza. Ups, dijo Sougo antes de entrar rápidamente. Esto es lo máximo. Admitió Sento a pesar del error, frotándose rápidamente el casco mientras también se lanzaba al ataque. Sougo comenzó a hacer girar su taladro rápidamente, atacando hacia adelante y cortando para dañar gravemente a Anotherwild con sus ataques. Anotherwild saltó hacia atrás para tomar distancia, pero Sento saltó por encima de Sougo gracias al salto de conejo mejorado de Sparkling. Sento lanzó una patada con su pie de tanque, cuyas orugas giraron rápidamente mientras golpeaba a Anotherwild en el aire, estampándolo contra el suelo. Otro Wild gritó mientras invocaba construcciones de energía con forma de balones de baloncesto en ambas manos, lanzándolos a un ritmo rápido pero descuidado hacia los dos. Sento decidió lucirse, activando las mejoras de sus piernas mientras comenzaba a girar y patear hacia adelante. Usó las orugas de su bota de tanque y el resorte de su bota de conejo para alejar a las construcciones. Sougo, sin embargo, optó por un enfoque directo. Preparó su brazo y giró su taladro rápidamente mientras comenzaba a perforar y destrozar las estructuras. El Rider del tiempo llegó primero a Anotherwild, lanzando un grito mientras avanzaba con su taladro. Golpeó justo contra el pecho del Another-Rider, desestabilizándolo antes de asestarle un fuerte tajo que hizo retroceder al monstruo. Anotherwild gritó mientras se agachaba antes de lanzarse hacia adelante con su pata de conejo. Sin embargo, Sento saltó, colocando ambas manos en la espalda de Sougo mientras extendía las piernas y saltaba por encima de él.
Luego giró antes de liberar una ráfaga de energía de su bota con forma de pata de conejo. La bota impactó en el pecho de Another-Wild y lo lanzó hacia atrás. Vaya, qué bien, admitió Sougo. Sougo, acabemos con esto, dijo Sento mientras comenzaba a girar la manivela de su driver. Bien. Exclamó Sougo mientras presionaba ambos botones de su reloj antes de desbloquear y hacer girar el driver. ¿Listos? Ya. Acabado brillante. Hora de terminar. Construye. Sougo saltó, y apareció un diagrama de energía con una línea recta que descendía hacia Another-Wild. Sougo se deslizó sobre él antes de atravesar al monstruo con su arma. Sento saltó después, y una energía roja y azul chispeante se formó en su pie mientras pateaba hacia adelante. Pausa en el tiempo del vórtice. Otro gráfico de energía recto recorría el suelo en línea recta, sujetando a Another-Wild por las piernas. Sougo gritó mientras se deslizaba hacia la espalda de Another-Wild, lanzándose hacia adelante, mientras que al otro lado Sento pateaba hacia adelante. Another-Wild quedó atrapado entre ambos remates, gritando mientras explotaba al ser golpeado por ellos. Sento y Sougo quedaron espalda con espalda mientras Another-Wild se derrumbaba. La forma monstruosa desapareció, dejando al descubierto al jugador de baloncesto, mientras el reloj de Another-Wild giraba antes de hacerse añicos. Las botellas que contenían a los atletas atrapados cayeron y se rompieron, liberándolos. Ryuga cargó su Cross Z Dragón en el Windbreaker antes de presionar nuevamente la palanca de su driver. Una energía azul ardiente lo rodeó mientras los ojos de su casco brillaban. Heiz optó por cargar el Cross Z Ridewatch en su arma y amartilló el arco mientras apuntaba, una energía azul rodeando la punta del mismo. Ruby, a pesar de su arma, optó por un remate normal con su driver, activándolo mientras pétalos de rosa revoloteaban a su alrededor antes de dirigirse hacia Another-Rider. Su collar volvió a brillar mientras una versión más sólida de la capa de energía y la capucha se formaban sobre sus hombros y cabeza. Dragón Cross Z. ¿Listos? Ya. Hora de finalización. Los pétalos de rosa rodearon a Another Cross Z, golpeándolo y haciéndolo girar para desorientarlo. Luego se alejaron de él, formando el katakana que significa patada mientras Ruby saltaba hacia arriba. Ryuga echó el brazo hacia atrás antes de lanzarse hacia adelante, desatando un dragón de energía chino que serpenteó hacia Another Cross Z. Mientras tanto, Heiz soltó su arco, liberando otro dragón de energía chino que se dirigió serpenteando hacia Another-Rider. Descontrol de chatarra. Vamos a descontrolarnos. Cross Z. Jiwa dispara. Otro Cross Z gritó mientras extendía ambos brazos a los lados, y las llamas se acumulaban mientras atrapaba a los dos dragones, intentando contenerlos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba justo delante de donde se encontraba el katakana kit formado por rosas. Explosión temporal. Ruby gritó mientras pateaba hacia adelante, el katakana de rosas se enroscó en la suela de su bota, iluminándose de un rojo brillante. Luego pateó contra Another Cross Z, lanzando otro grito al pasar junto a él, infligiéndole suficiente daño como para obligarlo a soltar a los dragones de energía. Ambos dragones se acercaron y mordieron a Another-Rider antes de explotar. El culturista de antes cayó inconsciente tras la explosión, y el reloj Another Cross Z rodó hacia un lado y se hizo añicos. Heiz se quitó el Cross Z Ridewatch antes de lanzárselo a Ruby, quien lo atrapó por los pelos. Puedes quedártelo, dijo, deshaciéndose de su transformación antes de marcharse. Tsukuyomi permaneció en silencio mientras seguía a su compañero. Mientras tanto, Ruby se detuvo a observar el Cross Z Ridewatch, recordando cómo actuaba Ryuga y que tenía una hermana con una personalidad arrolladora en casa. Me pregunto qué pasaría si se conocieran. Ruby, gritó Sougo mientras él y Sento se acercaban, Ryuga también se aproximaba y todos desvanecían su transformación. Estuviste bastante bien ahí fuera. Claro que sí. Para ser tu primera vez como Rider, eso estuvo genial. Felicitó Ryuga. ¿Ah, sí? Preguntó Ruby, echando las manos hacia atrás antes de patear un poco el suelo, restándole importancia a su transformación. Bueno, teniendo en cuenta que ya había recibido entrenamiento previo, fue bastante fácil de deducir. Solo se trataba de añadirle una armadura. No tenía ni idea de que fueras inventor, ¿tú creaste esa arma? Preguntó Sento con tono impresionado. Sí, diseñé yo misma a Crescent Rose.
Es un poco complicado con la situación que la rodea, pero la cuestión es que es mi adorada y también un rifle de francotirador personalizable de alto impacto, dijo Ruby con orgullo, contenta de ver que alguien se había impresionado con su trabajo, y eso que ni siquiera había mostrado todas sus capacidades. Bueno, como su superior, creo que ustedes dos lo harán bien con este trabajo de Ryder, dijo Sento mientras se cruzaba de brazos y asentía con aprobación. Sin duda, todos ustedes pueden dar pelea, pero no dejen que el poder que les hemos otorgado se desperdicie, añadió Ryuga. Los cuidaremos bien. Sougo asintió. Ahora, si me disculpan, ya hemos perdido mucho tiempo, dijo Sento mientras miraba la hora en su teléfono. Ryuga y yo tenemos que empezar a grabar. ¿Grabando?, preguntó Ruby. Bueno, para decirlo de forma breve y sencilla, estamos grabando guiones de mis aventuras como Wild, explicó Sento. ¿Guiones, como si quisieras convertirlos en un programa?, preguntó Sougo. O eso, o un radioteatro. Aunque conseguir buenos actores de doblaje es difícil para ciertos papeles, admitió Sento con cierta nostalgia. Ruby arqueó una ceja ante esto, pero decidió no decir nada. Bueno, dado que vivimos en la misma ciudad, ¿nos vemos por ahí? Tal vez, aunque como mucho podrías ver a Ryuga en alguna plaza intentando vender cosas, tiene que pagar el alquiler de alguna manera, dijo Sento mientras se alejaba. Vamos, cabeza de músculo. Oye, ¿cuándo puedo tener un nombre nuevo?, ladró Ryuga mientras corría tras Sento. Bueno, han sido 2 días de locura, y pensar que esto apenas está comenzando, admitió Ruby mientras se desplomaba ligeramente. Sí, asintió Sougo. No pensé que podría convertirme en rey así, pero creo que puedo hacerlo. Sé que puedes hacerlo, añadió Ruby. Te ayudaré en todo lo que pueda. De acuerdo, asintió Sougo. Probablemente deberíamos volver a la tienda. El tío seguramente esté preocupado, dado el tiempo que ha pasado. Ah, es verdad, básicamente hemos estado fuera todo el día, se dio cuenta Ruby antes de marcharse con Sougo. Más tarde esa misma noche, Heiz y Tsukuyomi estaban en la calle a pesar de que la mayoría de las calles estaban vacías y reinaba una relativa tranquilidad. Las cosas se han complicado bastante, admitió Heiz con los brazos cruzados. Teníamos que encontrar a Omacio cuando era joven e impedir que se convirtiera en rey. Pero ahora, con Wild, Tsukuyomi asintió. Wild no fue borrado, y luego está esa chica, Ruby Rose, ella y ese extraño Ziku Driver. Remanente, Heiz murmuró, recordando de dónde había dicho Ruby que venía y cómo seguía demostrando habilidades sobrehumanas junto con su familiaridad con un arma tan poderosa. Algo grave le está pasando. Por lo que Woz dio a entender, parecía que ella es la causante de todas las discrepancias, así que eso es algo bueno, ¿no?, preguntó Tsukuyomi. Aún así, Sougo Tokiwa obtuvo el reloj Wild. Por lo tanto, posee los poderes de Wild y se está acercando cada vez más a su eventual ascenso como Omacio, respondió Heiz. La historia sigue su curso hacia el reinado de Omacio, lo que significa que, a pesar de lo que está sucediendo, debemos permanecer alerta. Solo hay una cosa que podemos hacer. Sin decir una palabra más, se marchó del lugar donde estaban hablando. Heiz, gritó Tsukuyomi mientras corría tras él. A la mañana siguiente Sougo. El desayuno está listo, gritó Junichiro desde el pie de la escalera. Buenos días, respondió Sougo con voz adormilada, pues había sido el último en levantarse y estaba tan cansado que no se había percatado de nada extraño en la planta de arriba. Bajó las escaleras todavía en pijama, con la intención de cambiarse después del desayuno. Buenos días, saludó Junichiro. ¿Te acuerdas de aquella otra habitación vacía en el segundo piso? Pues ya está alquilada. Sougo asintió con la cabeza mientras seguía a Junichiro para presentarse. Su tío le abrió la puerta y su expresión soñolienta pronto se transformó en una de sorpresa. Y ya que vamos a vivir todos juntos, presentémonos. Ruby ya se ha adelantado, así que ahora solo te toca a ti. Junichiro sonrió, sin darse cuenta de la peligrosa situación que acababa de crear. En la mesa estaba Ruby, como siempre, quien le dedicó una sonrisa nerviosa a Sougo. Por supuesto, estaba al final de la mesa, ya que se habían añadido 2 sillas más y otras 2 personas ocupaban las que estaban a su lado. Soy Tsukuyomi. Encantada de conocerte, saludó Tsukuyomi mientras se ponía de pie. Sentado frente a ella estaba Heiz. Heiz, respondió simplemente con los brazos cruzados mientras apenas se giraba para dirigirse a Sougo. Junichiro corrió a la cocina para preparar el desayuno, mientras que el futuro rey no pudo evitar preguntarse por qué estaban allí los dos en ese momento. Esto parece repentino, admitió Sougo.
Tsukuyomi se acercó y dijo: estaremos atentos para saber si eres Omacio o no. De acuerdo, gracias. Sougo extendió la mano para estrecharla, su sorpresa se vio superada por el cansancio, pues no podía lidiar con la situación en ese momento. Sorprendentemente, Heiz se levantó y fue a tomarle la mano, solo para acercarlo aún más. Sigo deseando deshacerme de ti, amenazó Heiz en un susurro. Oh, esto va a salir de maravilla. Ruby volvió a caer adormilada mientras apoyaba la cabeza en las manos. Esto posiblemente se convertiría en una versión aún más caótica de Beacon, lo presentía. Sin embargo, Junichiro, ajeno a todo, logró calmar la tensión accidentalmente al traer el desayuno para todos, utilizando platos con motivos de relojes. Ruby y Sougo se alegraron de que la atención del viajero del tiempo se centrara ahora en la comida. Ruby notó las reacciones de sorpresa de ambos al probar el desayuno. ¿Y bien? ¿Crees que os llevaréis bien?, preguntó Junichiro. Sí, podemos hacerlo sin problema, dijo Sougo con una sonrisa, aunque no estaba del todo seguro. Estaba dispuesto a intentarlo. Además, no estaba solo. Sinceramente, me recuerda un poco a mi ciudad natal, admitió Ruby. Así que creo que esto será interesante. Me alegro de oír eso, dijo Junichiro antes de empezar a comer. Wolf contemplaba la ciudad mientras sostenía firmemente su libro entre sus manos. Y así, Zio obtuvo el poder de construir. Incluso con la interferencia de la joven señorita Rose, mi señor supremo sigue el mismo camino de siempre, con solo algunas pequeñas modificaciones. Pero su camino de conquista apenas ha comenzado. Su encuentro con otra leyenda está a la vuelta de la esquina. Su mirada se detuvo en un hospital donde vio a dos hombres con batas blancas conversando en el helipuerto. Luego bajó la vista hacia la entrada y observó el letrero con el nombre del hospital, Hospital Universitario Seito. La próxima vez, cazadores de jugadores, no sean ridículos, tíos. Si queremos salir victoriosos, necesitamos reflexionar más a fondo. Elegir al azar ya no nos servirá. Tiene que ser algo más personal. Algo me dice que este chico está relacionado con nuestro problema de Exide. ¿Qué hace una chica como tú con un arma como esa? Es Dan Kuroto-sin. Ahora mi corazón hierve. Capítulo 04, Genmaster 2016. Capítulo 04 Genmaster 2016. En el mismo vacío oscuro de antes, Woz entró una vez más, leyendo su libro, aunque con una expresión de confusión mientras suspiraba y lo cerraba. Según este libro, en septiembre de 2018, el estudiante de secundaria Tokiwa Sougo emprende un camino que lo lleva a convertirse en el señor del tiempo, Omacio. A pesar de la ayuda de Anoter Cross Z, tanto él como Anoter Wild son derrotados de forma espectacular por mi señor supremo y su nueva aliada, Ruby Rose. Woz abrió su libro, cuyas páginas mostraban imágenes de vídeo de Sougo y Ruby luchando junto a Sento, Ryuga y Heiz contra los Anoter Riders. Curiosamente, las páginas estaban casi estáticas y parpadeantes, como si fueran inestables. Ruby misma ha demostrado la capacidad de transformarse en una Rider llamada Rose. Obtienen el poder de Wild y Cross Z, aunque Wild, inexplicablemente, sigue existiendo al final. A pesar de esto, mi señor supremo da su primer paso para convertirse en Omacio. ¿Ahora irá en busca del genio Gamer M, o SN? Oh, perdóname, supongo que eso aún está por venir. Tierra, mediados de septiembre de 2018 había pasado un tiempo desde que Tsukuyomi y Heiz se mudaron, y aparte de la incomodidad inicial, Sougo y Ruby habían logrado sobrevivir al menos un fin de semana. Claro que ahora era día de escuela y Sougo, una vez más, era el último en bajar por haberse quedado dormido. Buenos días, saludó Tsukuyomi mientras ella y Heiz desayunaban junto a Ruby. Los tres se habían vestido y preparado por completo mientras Sougo seguía durmiendo. Buenos días. A pesar de esto, Sougo tuvo buena suerte, ya que se sentó justo cuando estaban listas las siguientes tostadas, aunque notó que el cuchillo de mantequilla no estaba cerca. ¿Me pasas el cuchillo de mantequilla?, preguntó, esperando que Ruby lo encontrara. Claro, Ruby estaba a punto de agarrarlo cuando Heiz lo hizo de repente, lanzándolo con una velocidad increíble y atravesando la tostada. La fuerza del impacto lanzó el cuchillo y la tostada, clavando el cuchillo en la pared cercana. ¡Guau! Sougo saltó de su asiento sorprendido, mirando hacia atrás a Heiz. Aquí tienes, dijo Heiz con indiferencia. Era evidente que aún iban a ser tiempos difíciles con él. Lo agradezco, murmuró Sougo con nerviosismo mientras se acercaba y apenas lograba sacarlo, tambaleándose hacia atrás y girando para no caerse. Tsukuyomi suspiró y cogió la segunda tostada antes de entregársela a Ruby, quien asintió en señal de agradecimiento.
En ese momento entró Junichiro, riendo entre dientes al ver a su sobrino tan lleno de energía, aunque no entendía el motivo. «Oh, Sougo, ¿ya estás bailando?», preguntó antes de fijarse en la tostada y el cuchillo. «La mantequilla está aquí», señaló hacia la mesa mientras se dirigía a la cocina. «El café también está listo. Los granos son de Santos, Brasil». «Estaba realmente bueno», admitió Ruby, tras haber probado una taza. «Dices eso, pero le pones tanta azúcar y crema», murmuró Geis, pues nunca había visto a nadie ponerle tanta azúcar a algo. Silencio. Siseó Ruby de inmediato. En ese momento, Sougo logró beber de su taza, solo para notar que el agua estaba casi tibia. «Está un poco fría. ¿Por qué te quedaste dormido? El tiempo no espera a nadie». Junichiro lo reprendió a medias antes de darse cuenta de algo. «Ah, debo mencionar que Geis y Tsukuyomi empiezan las clases hoy». «¿La escuela? ¿Cuántos años tienen ustedes dos?», preguntó Sougo sorprendido. «Geis y yo tenemos 18 años», respondió Tsukuyomi. «Tenemos la misma edad», murmuró Sougo, visiblemente sorprendido. «Me sorprende más que Ruby no asista», añadió Tsukuyomi. «Pensé que, dado que lleva viviendo aquí tanto tiempo, se matricularía». «Mi situación es un poco complicada, así que no habría funcionado», admitió Ruby, aunque también lo usó como excusa para no hablar del tema delante del tío de Sougo. «Pero tampoco es que esté holgazaneando». «Sí, ella es mi gran ayuda en la tienda», dijo Junichiro desde la cocina mientras daba los últimos retoques a lo que estaba preparando. «Ya veo, aunque te vendría bien», comentó Tsukuyomi, pensando que a Ruby le habría sido útil aprender más sobre la tierra a través de la educación. «Déjala en paz», respondió Geis, a quien le parecía bien este resultado, ya que las dos no iban a la escuela para aprender. Además, con Ruby ausente, era más fácil atacar a Sougo si la joven de 18 años intentaba algo raro. Al menos está siendo productiva. «Tachan, almuerzos para todos», exclamó Junichiro mientras colocaba 4 cajas de bento en el extremo libre de la mesa. «Vaya, estos también son bastante grandes», exclamó Ruby sorprendida. «Bueno, me emocioné y me sobró suficiente para añadir un poco a cada uno». «Piensa en ello como un capricho especial mientras haces tus recados», sonrió Junichiro. «Genial, gracias», agradeció Ruby. «Estás exagerando», murmuró Sougo, aunque le sorprendió la rapidez con la que Tsukuyomi y Geis tomaron su bento. En otro lugar, en medio de una zona concurrida de la ciudad, el tiempo se detuvo mientras Ur caminaba con expresión impasible. En la pelea anterior, había estado lo suficientemente lejos como para observar todo y la transformación de Ruby lo tomó por sorpresa. Huelga decir que debía ser astuto con su próximo plan, parece que las cosas no salieron bien, con ese Kamen Rider Wild que armaste a la fuerza. Una chica con un atuendo azul claro, de estética similar al de Ur, salió repentinamente de detrás de él. Ni siquiera darle un compañero funcionó. «No sé por qué te molestaste en hacerlo». «Bueno, ahora, si tanto te interesa saberlo, alguien interfirió», respondió Ur. «¿Interferir?», preguntó Ora mientras se giraba hacia Ur. «¿Quién?», «Zio», respondió Ur. «¿De verdad ha vuelto?», preguntó Ora con una mueca de desprecio mientras paseaba de un lado a otro. «Ese viejo es un verdadero fastidio». «No, no es él, es un joven Zio, de 2018, corrigió Ur. «Todavía no es tan fuerte, pero de todas formas deberías estar alerta. Sobre todo por otro giro inesperado en nuestros planes». «¿Hay otro? ¿Son esos viajeros del tiempo?», preguntó Ora. «Ellos también son un fastidio, pero no tanto como esta nueva, una Kamen Rider llamada Roce», explicó Ur. «Por lo visto, su sola presencia está poniendo nervioso a Schwartz». «¿En serio? ¿Incluso ha conseguido que Schwartz se ponga nervioso?», preguntó Ora mientras se apoyaba en una mesa cercana. De repente, se sintió un aura intensa cuando Ur y Ora quedaron inmóviles, aparentemente atrapados en su propia detención del tiempo, aunque apenas podían moverse. «Ay, por favor», gimió Ora. «Schwartz», murmuró Ur al darse cuenta de por qué estaban congelados. «No es de buena educación hablar de los demás cuando no están presentes», comentó Schwartz mientras se acercaba y se interponía entre ellos. «Lo he oído todo, esto se está volviendo cada vez más problemático. Incluso si la historia se desvía de Omacío, esta nueva historia podría no sernos nada favorable. Entonces, ¿qué se supone que hagamos?». Ur gruñó levemente, disgustado porque Schwartz los mantenía en su sitio. «Ahora, vas a tener que reconsiderar a tu candidato», Schwartz se giró hacia su compatriota. «Ay, pero si ya tenía uno bueno elegido», dijo Ora, molesta porque sus planes tuvieron que cambiar tan repentinamente.
Si queremos salir victoriosos, debemos pensar con más detenimiento. Elegir al azar ya no nos servirá. Tiene que ser algo más personal, respondió Schwartz. Como Ur no ha mencionado, crear un jinete anterior ya no borra la historia del jinete. Por lo tanto, debemos elegir de la historia misma para obtener ventaja. ¿En serio?, preguntó Ora, molesta porque sus planes se estaban arruinando por culpa de una sola persona. Ni siquiera la conozco y ya está causando tantos problemas. ¿Eso es todo?, preguntó Ur. Dada la situación, necesitaremos ayuda, dijo Schwartz antes de marcharse. Una vez que se fue, el tiempo se reanudó para Ora y Ur, quienes se tambalearon al darse cuenta de que el tiempo se había detenido y volvieron a moverse. ¿Ayuda?, preguntó Ur. Algo me dice que esto se va a poner pesado, dijo Ora, cruzando los brazos. Luego empezó a alejarse. Supongo que empezaré. Tierra, Gem Corp, diciembre de 2016. Kuroto Dan estaba en su oficina, mirando fijamente el pequeño maletín abierto frente a él. Ya casi era hora de revelar su verdadera naturaleza a los doctores, a quienes consideraban meras conejillas de indias. Cerró el maletín y comenzó a alejarse, pero se detuvo. Pensó que debía despedirse de su oficina por última vez. Se giró y, de repente, entrecerró los ojos al ver a Ora sentado en su escritorio. ¿Y quién eres tú?, preguntó Kuroto con calma, aunque en secreto le preocupaba que algo estuviera a punto de salir mal. Soy Ora, una viajera del tiempo, se presentó Ora. Y me temo que tengo malas noticias para ti. Pero también hay buenas. Pronto sacó un reloj de viaje en blanco. Kuroto mantuvo la mirada fija mientras daba un paso adelante. Sugiero que se den prisa. No tengo tiempo para juegos insignificantes. Un poco irónico viniendo de alguien como tú, rió Ora al oír la respuesta de Kuroto. Iré al grano, entonces, Tierra, mediados de septiembre de 2018. Ruby decidió acompañar al trío a la escuela, principalmente para confirmar sus sospechas sobre todo lo que estaba sucediendo. Por suerte, no tuvo que preocuparse demasiado por los recados, ya que la lista que le dieron era bastante corta. Claro que lo más difícil ahora era intentar no reírse. La razón era por Heiz y Tsukuyomi, pero sobre todo por Heiz. Las dos viajeras en el tiempo terminaron incorporando sus atuendos a sus uniformes escolares. El de Tsukuyomi era sencillo. Simplemente se puso la capa encima. Esto, sin duda, justificaba que llevara su propia capa sobre el uniforme escolar en Beacon. Heiz era otro caso aparte. Llevaba un body negro debajo del uniforme escolar, que se transparentaba por las mangas cortas. Pero también llevaba el arnés con el cuello alto, lo que hacía que todo pareciera raro. Lo que Ruby intentaba contener la risa era que Heiz había enganchado su vento a la correa delantera del arnés, lo que lo hacía parecer un perrito adorable llevando comida de su collar a alguien. Por suerte, caminaba unos pasos detrás de ellos, así que le fue fácil ocultar su rostro. Tuvo que girarse rápidamente cuando Sougo se volvió para mirarlos, pues no quería que la descubrieran. Nunca pensé que ustedes vendrían a mi escuela, admitió Sougo. En realidad no estamos asistiendo a clase, vaya, qué tonto eres. Comentó Heiz, claramente convencido de que Sougo era más observador. ¿No lo eres?, preguntó Sougo. Bueno, no podemos simplemente explicar que venimos del futuro, ¿verdad?, comentó Tsukuyomi. Cualquier excusa que use Ruby resultaría demasiado sospechosa si nosotros también la usáramos. Así que decir que estamos en el instituto nos viene bien para hacer lo que necesitamos por aquí. Y eso es. Sougo dejó la frase inconclusa. Les recuerdo que tienen una diana en la espalda, comentó Ruby mientras pasaba junto al trío. Tiene razón. Vine aquí para acabar contigo. Ahora solo estoy vigilando cualquier señal de que estés en camino de convertirte en Omacio, dijo Heiz dirigiéndose a Sougo. Que Ruby no esté aquí nos facilitará las cosas si las cosas se complican. Y ahora, de alguna manera, me arrepiento de no haberme inscrito ni siquiera temporalmente, Ruby suspiró, imaginando que Heiz iba a ser muy terco al respecto. Incluso tenéis uniformes, debe ser un trabajo duro, comentó Sougo antes de que Heiz le agarrara las mejillas de repente. Puedo acabar contigo ahora mismo, si lo prefieres. Heiz lanzó una mirada fulminante. Vale, ya basta, dijo Tsukuyomi, interponiéndose rápidamente entre los dos con una sonrisa. No pasa nada, Sougo, sigue con tu rutina habitual por ahora. Buena suerte, le dijo Ruby a su amiga antes de marcharse, dándose cuenta de que Sougo probablemente iba a tener un día difícil tratando de acostumbrarse a Heiz y a las constantes molestias de Tsukuyomi.
Ruby suspiró aliviada al dejar una bolsa en el suelo antes de abrir su pequeña mochila y sacar su bento. En lo que pareció un tiempo récord, Ruby había terminado los recados que Junichiro le había encargado justo cuando llegó la hora del almuerzo. Lo logré todo sin problemas. Creo que le estoy cogiendo el truco, dijo mientras conseguía todas las herramientas y piezas que Junichiro necesitaba. Ahora por fin podía relajarse y comer su bento antes de regresar. Sonrió al empezar a comer. ¡Ah, qué rico! Realmente sabe lo que hace. Una vez que terminó de comer, guardó el bento, pero en lugar de regresar de inmediato, sacó una consola portátil sencilla, blanca con 2 botones rosas y un pequeño joystick rosa. Tenía la etiqueta de Gen Corp. Con una leve sonrisa, encendió la consola y comenzó el juego. Creo que puedo jugar un rato antes de regresar, aún es muy temprano. Mientras Ruby se concentraba en su juego, un transeúnte que paseaba con su amigo la observó. Esto le recordó un chisme que había oído y que necesitaba contárselo. ¿Oíste? ¿Oír qué? Últimamente, las salas de juegos y las tiendas de videojuegos están casi vacías, al parecer, ahora hay cazadores de jugadores que están infectando a la gente por ahí. ¿Cazadores de jugadores? No sean ridículos, tíos. No, hablo en serio, hay gente que juega o compra videojuegos y acaba en el hospital. No es una enfermedad común. La gente piensa que la enfermedad de los videojuegos está resurgiendo con fuerza. Ay, Dios mío, y ni siquiera tanto tiempo después de esa estúpida moda del Chronicle. Aunque ninguno de los dos quería llamar la atención, Ruby había disminuido la velocidad de su juego mientras escuchaba todo. Algo parecía estar mal, especialmente al mencionar de Indisease y Chronicle. Enfermedad del juego, eso significaría Excite, murmuró Ruby mientras seguía jugando. En su tiempo estudiando a los Kamen Rider, había 2 de los que era más fácil obtener información. De esos 2, estaba un Rider llamado Excite, a quien el Ministerio de Salud había revelado para ayudar a combatir un nuevo virus conocido como el virus Buxter. Esta sospecha tenía mucho sentido, dado que el virus tenía alguna relación con los juegos, al menos según lo que se sabía públicamente sobre Excite. Entonces, o algo anda mal de su parte o... Rápido, que alguien llame a una ambulancia. ¿Eh? Ruby salió de sus pensamientos al oír gritos en una sala de juegos cercana. Guardó rápidamente su consola portátil antes de meter su bolsa de suministros en la mochila. Salió corriendo y logró llegar justo antes de que se formara una multitud. Alguien ya estaba llamando a una ambulancia. Un hombre inconsciente, de cabello castaño, con una chaqueta morada con forro a cuadros y pantalones vaqueros negros, yacía tendido en el suelo. Su rasgo más distintivo eran las clásicas gafas 3D que llevaba puestas. Alguien que parecía ser un amigo lo estaba observando. ¿Qué pasó?, preguntó Ruby. No lo sé, dijo el amigo mientras le tomaba el pulso al hombre inconsciente. KZ estaba disfrutando del juego de lucha cuando, de repente, un monstruo rosa lo agarró. En un instante desapareció y él se desplomó al suelo. No va a despertar. ¿Eh? ¿KZ? Ruby ladeó la cabeza, algo confundida por el nombre. Sí, ya sabes, Genius Gamer KZ, como MN no es tan popular, pero ha ido ganando notoriedad, explicó el amigo. Ruby murmuró antes de que llegara la ambulancia. De reojo, alcanzó a ver lo que creyó que era una extraña criatura rosa con rastas filiformes que la observaba desde una máquina recreativa. Al girarse por completo, notó que la máquina estaba vacía. Sin darle importancia, fue a ver a qué clínica pertenecía la ambulancia. Esta en particular se dirigía al Hospital Seiai. Sacó su teléfono, tecleó la dirección para seguir las indicaciones y se puso en marcha. Tardó un rato y la ambulancia llegó antes que ella, pero finalmente lo consiguió. Al entrar, Ruby se sorprendió al ver 2 caras conocidas. «Ruby, ¿qué haces aquí?», preguntó Tsukuyomi. «Oh, cielos, ustedes». Ruby suponía que Heiz había hecho algo cuando de repente se levantó de donde estaba apoyado y se acercó a ella. No hicimos nada, Sougo nos sacó a todos de la escuela porque uno de sus compañeros tenía que venir», respondió Heiz. «Así que puedes tranquilizarte». «Bueno, discúlpame», Ruby resopló un poco. «Solo intento asegurarme de que no te pongas como un perro de ataque contra Sougo». «¿Qué fue eso?». Heiz lo miró con furia. «Cálmense, por favor», suspiró Tsukuyomi, dispuesta a levantarse cuando vio salir a Sougo. «Eso no es una enfermedad», dijo Sougo, dejando la frase inconclusa. «Fue otro jinete quien le hizo eso a Owada y a los demás pacientes». Entonces se fijó en Ruby. «Ruby, ¿qué haces aquí?». «Seguí una pista», admitió Ruby.
Y por lo que parece, mi segunda corazonada era correcta. Espera, ¿qué? Preguntó Heath. Ruby explicó el rumor sobre el cazador de jugadores junto con su encuentro con KZ. Iba a investigar después de confirmar a qué hospital se dirigía la ambulancia. Supongo que se me adelantaron. Pero hay algo que necesito que me aclaren. ¿Qué es eso? Preguntó Tsukuyomi. ¿Qué aspecto tenía el otro jinete? Preguntó Ruby. Rosa, tenía un peinado raro con cables. También tenía algo verde, y una visera extraña, en un numeroso Hugo. Aunque no alcancé a ver bien el nombre. Está bien, ya tengo la respuesta, respondió Ruby, recordando que también había vislumbrado algo parecido antes. Es otro ex ayudante. Tenemos que encontrarlo antes de que haya más víctimas, sugirió Sougo. ¿Cómo piensas hacerlo? Preguntó Tsukuyomi. Solo iba a salir a echar un vistazo, no puede ser tan difícil. Además, Ruby ya nos dio algunas pistas, respondió Sougo. No tan rápido, Heath extendió una mano para detener a Sougo. Debes mantenerte al margen. Si encuentras al otro jinete, tendrás que usar el poder de Zio de nuevo. Puede que no hayas borrado a Wild, pero aún así te has ganado su poder, lo que significa que, en mi opinión, sigues en camino de convertirte en Oma Zio. Un momento, antes de continuar, tengo una idea, dijo Ruby, pensando que era el momento perfecto para poner las cosas en marcha. Vaya, ven conmigo, tengo una buena pista. Pero quiero que Sougo y Tsukuyomi empiecen a buscar rumores en las salas de juegos y tiendas de videojuegos para ver cuáles no han sido afectadas y que vayan a esas para asegurarse de que nadie más salga herido. ¿Por qué tengo que ir contigo? Preguntó Heath antes de que Ruby lo agarrara del arnés y, usando su aura, lo arrastrara fácilmente hacia la puerta. Buena suerte, Sougo, Tsuki. Dijo Ruby mientras lograba sacar a Heath por la entrada. Todavía no entiendo sus habilidades mejoradas, Tsukuyomi murmuró antes de darse cuenta de algo de repente. Espera, Suki. Te puso un apodo, dijo Sougo con una sonrisa. Mientras tanto, Heath gruñó cuando finalmente logró que Ruby lo soltara. ¿Cuál es la idea? Tengo una idea de a dónde ir para enfrentarnos a Another Excite, lo que también implicará asegurarnos de tener el poder para derrotarlo, respondió Ruby. ¿Qué te parece? ¿Por qué no eliges a Sougo? Es tu amigo. Heath se cruzó de brazos, intentando descifrar qué tramaba Ruby. ¿Por fin te diste cuenta de que no sirve para nada? No, respondió Ruby de repente, poniendo las manos a la espalda antes de retroceder. Estás tan empeñado en que Sougo no consiga más poder, ¿por qué no lo tomas tú primero? Además, solo quiero conocerte mejor, así que vamos. Gritó, dándose la vuelta y alejándose a saltitos. ¿Qué le pasa a esta chica? Preguntó Heath, aún confundido por el comportamiento de Ruby, antes de acelerar el paso para seguirla. Sougo y Tsukuyomi decidieron salir a comprobar los rumores, y esta última se preguntaba una cosa basándose en la información de Ruby. Entonces, ella dijo que un jugador genio resultó herido, ¿verdad? ¿Y qué hay de ese estudiante? ¿Él también lo era? Preguntó Tsukuyomi. ¿Owada? No creo que lo sea, pero sé que tiene fama de ser el mejor jugador de videojuegos de la escuela, comentó Sougo. Es capaz de terminar muchos juegos en un tiempo casi récord. Dicen que incluso podría llegar a las ligas profesionales si se esfuerza lo suficiente. Mientras tanto, Tsukuyomi decidió buscar en internet a través de su tableta. Bueno, Ruby tiene razón, definitivamente es un rumor que se está extendiendo. Un cazador de jugadores que ha estado atacando a jugadores conocidos o a personas que se dice que tienen un alto nivel de habilidad. ¿Crees que podemos averiguar quién es el mejor? Preguntó Sougo. Mirando aquí, hay dos de ellos. Considerados dos de los mejores, aunque hace tiempo que no compiten, dijo Tsukuyomi mientras buscaba la información. Los Genius Gamers, conocidos como N&M, siendo M el mejor y N muy cerca. Ojalá pudiéramos encontrarlos, murmuró Sougo. En este momento, lo mejor que podemos hacer es revisar las tiendas de videojuegos y las salas recreativas que no han sido afectadas, sugirió Tsukuyomi, creando una lista. Luego, la contrastó con los rumores para acotar la búsqueda. Sougo no pudo evitar mirar con asombro la rapidez con la que Tsukuyomi recopilaba la información. El futuro parece asombroso, murmuró. Lo encontré. Hay al menos un lugar que aún no ha sido afectado y que la gente considera una especie de refugio seguro, dijo Tsukuyomi antes de mirar la ubicación. Además, no está muy lejos de aquí. Saludos, mi señor supremo, dijo Woz de repente desde atrás, haciendo que Sougo retrocediera de un salto. Me alegra ver que te encuentras bien.
Ah, Woz, dijo Sougo, llevándose una mano al pecho, aún sorprendido por la repentina aparición de Woz. Al calmarse, notó que Tsukuyomi no se había inmutado demasiado. ¿Qué quieres? Tsukuyomi lanzó una mirada fulminante. Según este libro, tu destino es el hospital universitario Seito, dijo Woz mientras sostenía el libro. No es momento para bromas. Lo sé, pero tenemos una muy buena ventaja y prefiero intentarlo primero, admitió Sougo antes de mirar a Tsukuyomi. ¿Dónde estaba? Por aquí, vamos, dijo Tsukuyomi, contenta de que Sougo hubiera elegido seguirla a ella en lugar de a Woz, guiándolo hacia adelante. Woz chasqueó la lengua con fastidio. Las cosas se están volviendo más impredecibles, murmuró mientras abría su libro. Lo único que se veía era estática y fuego, con un atisbo de Cio con una extraña armadura de pelo puntiagudo y grandes guanteletes. Aún así, casualmente, el destino de Ruby y Heiz era, de hecho, el hospital universitario Seito. Los dos entraron mientras Ruby comenzaba a mirar a su alrededor. Bien, ya estamos aquí, ¿cómo nos ayuda esto exactamente a obtener el poder de Excite? Preguntó Heiz. Esa es la parte difícil, es público, pero no he investigado lo suficiente como para saber a quién acudir, admitió Ruby mientras se sentaba en uno de los asientos del vestíbulo con un suspiro. Y yo que pensaba que tú eras el listo, dijo Heiz, dejando la frase inconclusa. ¿Estás seguro de esto? Las tomografías no mienten, no presentan los síntomas habituales, pero sin duda tienen algún tipo de enfermedad de los animales salvajes. Ruby se animó de repente y se giró al ver a dos médicos caminando por el vestíbulo. Uno era cirujano, vestido con ropa formal y bata. El otro era pediatra, con pantalones quirúrgicos y una camiseta numerada de color debajo de la bata. Bingo. Ruby se levantó rápidamente y se interpuso en su camino. Disculpen. ¿Sucede algo? Preguntó el pediatra. Pediatra, no tenemos tiempo para esto, comentó el cirujano con un tono ligeramente frío. ¿Estaban hablando de Game Disease? ¿Eso significa que conocen a Kamen Rider Excite? Preguntó Ruby. Necesitamos la ayuda de Excite, respondió Heiz con más firmeza mientras se acercaba a Ruby y la miraba fijamente. Porque estoy bastante seguro de que el problema que usted enfrenta tiene que ver con lo que estamos investigando. Los espectadores no tienen por qué involucrarse, respondió el cirujano con un tono más firme. No somos meras espectadoras, dijo Ruby, pues aunque no quería correr riesgos, tampoco quería que la rechazaran. En lugar de eso, sacó sus relojes Roce y Cross Z. Cross Z, el pediatra se quedó pensativo al darse cuenta de inmediato de a quién pertenecía el reloj, y luego se aclaró la garganta. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Conoces a Ryuga? Preguntó Ruby mientras el pediatra asentía. Me reuní con él el otro día junto con Sento. Al final, conseguí esto gracias a ellos. Entonces ustedes también son Kamen Riders, se dio cuenta el pediatra. Yo soy Emurojo, Kamen Rider Excite, y él es Hiro Kagami, Kamen Rider Brave. Pediatra, ¿qué está haciendo exactamente? Preguntó Hiro. No necesitamos involucrar a otros en asuntos de CR. Estoy de acuerdo, pero dado que ellos también son jinetes, y la extraña naturaleza de esta nueva enfermedad de juego, debemos considerar todas nuestras opciones, respondió Enu. Es mucho más complicado que una nueva línea argumental, admitió Ruby. Esto no es con lo que ustedes suelen lidiar, añadió Heiz. Van a necesitar nuestra ayuda. De acuerdo, si ese es el caso, síganos, dijo Hiro mientras despegaba. Ruby y Heiz se miraron entre sí antes de seguirlo junto con Enu. ¿A dónde vamos? Preguntó Heiz. A CR, respondió Emu mientras mantenía el ritmo de los dos Riders, mientras que Hiro seguía adelantándose. Sougo y Tsukuyomi lograron llegar a la tienda de videojuegos. Allí, vieron a alguien jugando con una consola portátil en un banco con vista al local. Les sorprendió un poco su atuendo, bastante llamativo y colorido, con una mochila repleta de recuerdos de videojuegos. Oye Sougo, ¿crees que? Tsukuyomi dejó la frase inconclusa. Creo que ella podría ser el próximo objetivo, coincidió Sougo. Sin que nadie lo supiera, un hombre con un largo abrigo negro miraba fijamente a la distancia, con el rostro oculto por la capucha. El hombre miró al jugador con una mueca de desprecio. Genius Gamerene. Su voz se apagó mientras una energía oscura lo envolvía. Excite pronto se convirtió en la monstruosidad blindada de color rosa brillante y plateado conocida como Anoter Excite, con un alborotado cabello rosa puntiagudo en la parte delantera y rastas parecidas a cables. Anoter Excite pronto brilló y comenzó a fallar.
De repente apareció frente a la chica que estaba jugando videojuegos, y comenzó a caminar hacia adelante mientras levantaba un brazo. «Otro Rider», gritó Tsukuyomi. «No vas a reclamar otra víctima». Sougo sacó rápidamente su Ziku Driver y su Ride Watch, activándolo e iniciando su transformación. Hora del piloto. Kamen Rider Zio. Sougo se transformó en su forma base mientras agarraba el brazo de Anoter Exide antes de patearlo para alejarlo. «Otra vez tú», gruñó otro ex ayudante, aunque su voz estaba muy distorsionada. «Esta vez no te dejaré escapar», dijo Sougo, sacando su Zikan Jirade en modo pistola y comenzando a dispararle a Anoter Exide para obligarlo a retroceder. El otro jinete invocó un gran bloque marrón, logrando levantarlo y bloquear los ataques de Sougo. «Toma esto», gritó y arrojó el bloque hacia el jinete. «Espera, ¿qué?», gritó Sougo al ser golpeado por el bloque, tambaleándose hacia atrás mientras este se hacía pedazos al impacto. «Es duro, Sougo, recuerda que tienes armadura», le recordó Tsukuyomi. Si bien estaba segura de que Heiz la regañaría por darle consejos a Zio, también pensó que primero había que detener a los Anoter Riders. «Oh, cierto, vamos, Build», exclamó Sougo mientras sacaba el reloj de Build, giraba la esfera y pulsaba el botón. «Construir». «Hora de la armadura», dijo Sougo, agachándose para evitar ser atacado. Rápidamente giró su driver. La armadura de construcción apareció entre él y Anoter Exide, y Sougo la pateó, enviándola hacia Anoter Rider para distraerlo. «Hora de la armadura». Mejor combinación. Construcción. La armadura regresó volando hacia Sougo, quien adoptó su forma blindada, sosteniendo su taladro y haciéndolo girar mientras cargaba hacia adelante. Golpeó con el taladro y logró impactar a Anoter Exide, quien retrocedió de un salto. El Anoter Rider entonces invocó otro bloque marrón para detener los ataques de Sougo una vez más. «Esta vez no funcionará, creo», declaró Sougo mientras se lanzaba hacia adelante. Luego, atacó con su taladro, que giraba y rompía el bloque en pedazos, mientras la punta se clavaba en el pecho del otro jinete. El futuro rey lanzó un grito y un empujón, haciendo saltar chispas mientras el jinete monstruoso salía disparado hacia atrás. Otro Exide gruñó, listo para avanzar, antes de ser atacado repentinamente desde otro ángulo. Estaba listo para avanzar de nuevo, pero fue atacado nuevamente por fuego de largo alcance desde la distancia. ¿Eh? Sougo se giró y vio a un Rider azul cobalto con un estilo de francotirador, con detalles verde neón, una bufanda e incluso un flequillo verde neón que le cubría el ojo derecho. ¿Un Kamen Rider? «Toma esto», exclamó una voz mientras un Rider con traje negro y armadura amarilla, inspirado en una motocicleta, saltaba sobre Sougo, pateando a Anoter Exide para hacerlo retroceder. Lo más distintivo que tenía ahora que había aterrizado eran las púas rosas de la libertad en la parte superior del casco. «Es hora de darte un paseo». «Espera, ¿otro más?». Sougo estaba realmente confundido. ¿Quién eres? «Oye, Snipe. ¿No dijiste que nos levantaríamos?», gritó el motociclista, ignorando a Sougo mientras Snipe se acercaba. «Basta de hablar, Lacer», gruñó Snipe mientras se detenía cerca de los dos. «Tenemos que ocuparnos de un Bookster. Demasiados jinetes, jugaré contigo en otro momento». Otro Exide gruñó antes de saltar hacia atrás, su cuerpo se hizo añicos en píxeles y estática mientras desaparecía. «Maldita sea, se escapó», suspiró Sougo antes de darse cuenta de por qué había intervenido. «Ah, claro». Se giró hacia la chica que tenía la cabeza agacha y se acercó. «¿Estás bien?». De repente, la chica lo agarró del cuello y le dio una bofetada en la cara, haciendo que soltara su arma y se tambaleara hacia un lado mientras giraba la cabeza con confusión. «Idiota, lo arruinaste», gritó la chica con fastidio mientras agarraba de repente la antena de su casco y comenzaba a sacudirla sin parar. «Lo siento», gritó Sougo mientras lo jalaban sin parar. «¿Puedes soltarme, por favor?». «Espera, ¿qué?», preguntó Tsukuyomi. «Pensábamos que estabas en problemas». «Ni hablar», le espetó la chica. «Teníamos un plan genial y esta cara de reloj decidió arruinarlo». «Espera, ¿querías que te atacaran?», preguntó Tsukuyomi. «¿La esfera del reloj?», preguntó Sougo. «Deja de hacer eso», gruñó Snipe mientras agarraba a la chica del brazo y la arrastraba a un lado. Tras soltarla, se giró y apuntó con su arma a Sougo. «Ahora sí que vas a responder a mis preguntas». ¿Cuándo se convirtió esto en un interrogatorio? Sougo levantó las manos de repente. Oye, Snipe, cálmate, dijo Lacer mientras se acercaba y le ponía una mano en el hombro.
Algo me dice que este chico está relacionado con nuestro asunto de Exide. Y dudo que vayamos a sacarle alguna respuesta así. Un momento, ¿conocen a Kamen Rider Exide? Preguntó Tsukuyomi al acercarse. Hemos estado esperando encontrarnos con él para lidiar con este Anoter Rider. Otro jinete, eso explica por qué los casos no parecen ser la típica enfermedad de caza, comentó Lacer al oír el término. Creo que necesitaremos la ayuda mutua para averiguar qué está pasando. Entonces hagamos un intercambio, ustedes dos parecen tener una idea de lo que está pasando, dijo Snipe mientras descartaba su transformación, revelando a un hombre más joven con mechones blancos en el cabello, que vestía una camisa negra, pantalones de camuflaje y una bata de médico. Si eso significa detener a ese Anoter Rider, entonces está bien, Sougo asintió mientras descartaba su transformación. Soy Sougo Tokiwa. Tsukuyomi, presentó Tsukuyomi. Soy Kiriya Kujo, respondió Lacer mientras deshacía su transformación, revelando a un hombre con camisa hawaiana, pantalones cortos vaqueros y bata de médico. Luego señaló a Snipe. Ese es Taiga Anaya, uno de los médicos que trabaja conmigo en el tratamiento de la enfermedad de los juegos, y la chica que está con nosotros es su compañera, Miko Sai. De repente, la chica le dio un codazo en el estómago. ¿Puedo presentarme?, exclamó Nico con fastidio antes de esbozar una sonrisa burlona. Me llamo Nico Saiba, soy el compañero de Taiga y el genio de los videojuegos ya entiendo, se dio cuenta Sougo. Te estabas usando a ti mismo como cebo. Luego hizo una reverencia. Siento haber arruinado tu plan. Sí, más te vale, gritó Nico con una mirada fulminante mientras se cruzaba de brazos. Algo me dice que esto va a llevar un tiempo, Tsukuyomi suspiró al darse cuenta de lo nerviosos que estaban Taiga y Nico. Tras entrar en el ascensor, Hiro pulsó una combinación de botones y la pantalla digital que mostraba el piso en el que se encontraban cambió a un logotipo CR estilizado. Poco después, la parte trasera del ascensor se abrió a un nuevo pasillo. Genial, sonrió Ruby mientras Hiro y Emula guiaban a ella y a Heiz por una escalera de caracol que los llevó hasta una oficina médica bastante estándar, con varios monitores y una zona extraña separada del resto que contenía una máquina recreativa llamada Doremifabit. Parad debe estar en el tejado, y parece que Asuna aún no ha vuelto, comentó Emu mientras miraba a su alrededor en la sala de descanso, antes vacía. ¿Qué significan las siglas CR? Preguntó Heiz. Centro de Rescate Cibernético, respondió Emu mientras se servía un café. Tenemos varias sucursales y ubicaciones, pero aquí está nuestro centro principal, junto al hospital. ¿Entonces dijiste que esta posible pandemia está relacionada con otra cosa?, preguntó Hiro mientras se sentaba. Sí, pero primero, ¿tienes algún detalle de lo que les sucedió a las víctimas?, preguntó Ruby mientras se disponía a sentarse, mientras Heiz optaba por permanecer de pie. Según los testimonios de los testigos, se mencionó haber visto un monstruo rosa con armadura, respondió Enu. Curiosamente, a pesar de su aspecto monstruoso, los detalles permiten suponer vagamente que se basa en mi forma de jinete. Los testigos afirman que el monstruo agarraba a la víctima antes de desaparecer. La víctima perdía el conocimiento y posteriormente se le diagnosticaba una variante del virus Buxter. El problema es que no hemos tenido ningún Buxter basado en un Rider existente. Casi todos se forman a partir de personajes de videojuegos, respondió Hiro, mientras Heiz captaba la frase pero optaba por no seguir con el tema. Hay una razón para ello, respondió Heiz. Te enfrentas a un otro jinete. ¿Otro jinete?, preguntó Emu. Hay un grupo de personas que se hacen llamar los secuestradores del tiempo. Quieren crear su propio rey para gobernar el futuro. Ruby decidió dar una explicación breve. Y parece que Exide es su próximo objetivo. Es probable que las habilidades de este otro jinete también ayuden a imitar esa enfermedad del juego de la que ustedes dos no paran de hablar, añadió Heiz. Eso es ridículo, se burló Hiro, descartando claramente la idea. Hiro, por extraño que parezca, tendría sentido dado que no se trata de una cepa normal, respondió Enu. El hecho de que el virus no esté intentando infectar a ninguno de los pacientes, además de que estén en coma, díganme que les creo. Hiro miró a Ruby y Heiz. ¿Cómo evitamos que esto empeore? Tenemos que derrotar a Anoter Exide, respondió Ruby. Pero solo el poder de Exide puede lograrlo. Entonces solo necesitamos que el pediatra se transforme y luche, respondió Hiro. No funcionará, respondió Heiz. Derrotarlo con Exide normalmente no lo derrotará de forma permanente. Necesitamos los poderes de Exide específicamente para enfrentarnos a él. Antes de sacar un Ridewatch vacío y entregárselo a Enu, debes activarlo.
Emu tomó el Ridewatch y lo examinó. ¿Cómo se supone que debo hacer eso? Preguntó mientras lo agitaba, pero el reloj no respondía y la pantalla permanecía en blanco. Tiene que haber un detonante, Ruby murmuró, recordando cómo se activaba el Sento después de un tiempo. Por ahora, solo aguanta. Oh, ¿cómo estaríais todos perdidos sin mí? Exclamó una voz engreída y misteriosa desde la máquina recreativa. Heath se puso inmediatamente en guardia. ¿Quién anda ahí? Preguntó mientras se acercaba a la máquina recreativa. De repente, ésta se iluminó, revelando una habitación gris, parecida a una prisión, con una sola mesa y barras de energía morada superpuestas en la pantalla. El que estaba sentado dentro no era otro que Kuroto Dan, aunque con ropa más informal. Heath retrocedió y levantó los brazos. ¿Quién eres? Porque yo soy tu salvador, un dios. Exclamó Kuroto con una sonrisa casi enloquecida. Dan Kuroto Shin. Si me necesitan, seguiré con mi horario habitual, dijo Hiro mientras se levantaba casi inmediatamente después de que Kuroto se presentara, antes de salir por una de las otras salidas. Eso fue rápido, Ruby parpadeó varias veces, sorprendida por la repentina partida de Hiro. Luego se dirigió con cuidado hacia la máquina recreativa, que era la residencia de Kuroto. Kuroto, murmuró Emu con un suspiro mientras se acercaba, y luego le dirigió una mirada más severa pero cansada. ¿Qué esqueleto hemos desenterrado esta vez? Esto no es obra mía, aunque supongo que probablemente se deba a un acuerdo que decidí ignorar. Kuroto dejó la frase inconclusa antes de teclear algunos comandos en el portátil frente al que estaba sentado. Trato, ¿te reuniste con un viajero del tiempo en el pasado? Preguntó Heath. Los detalles no importan, lo que importa es que puedo garantizarte la victoria, dijo Kuroto mientras un Ridewatch completamente activado aparecía en la base de la máquina recreativa en medio de una ráfaga de datos. Era negro con un botón y una esfera morados, y contenía una versión de Excite de cabello negro y ojos rojos. Tu oponente es Excite, así que si usas esto contra él, ganarás incluso sin el poder de Emu Rojo. ¿Pero cómo puedes estar segura? Preguntó Ruby. Gen y Excite son prácticamente contrapartes, sin mencionar que he estado estudiando este extraño dispositivo y me he dado cuenta de que esta es la mejor manera de contrarrestar nuestra situación actual, explicó Kuroto, quien se había mantenido al tanto de las noticias y los datos oficiales del último número de Annotated Reader. E incluso si falla, puedo usar los datos junto con la información sobre Emu para crear el artilugio que necesitas. Si es la forma más rápida, Heath murmuró, dándose cuenta de que tenía la oportunidad de obtener el poder de Excite y mantenerlo alejado de Sougo. Tras un instante de reflexión, tomó el Gen Ridewatch. Lo haré. ¿Pero cómo vamos a rastrear a Annotated Excite? Preguntó Emu. A juzgar por su patrón y escalada, murmuró Kuroto mientras tecleaba en su portátil. Solo hay dos opciones. La primera es Nico Saiba, la jugadora genio N, junto a ti, Emu Rojo, como jugadora genio MM. Emu, un poco obvio, ¿no crees? Preguntó Heath. Me parece ingenioso, argumentó Ruby. De repente, el teléfono empezó a sonar y Emu se apresuró a contestar. ¿Rescate cibernético Zonas 1? Interrumpió la persona al otro lado de la línea. ¿Qué? No se preocupen, tenemos un plan. Asegúrense de que todos estén a salvo. Ha llegado, dijo Kuroto con una sonrisa. Heath echó un vistazo al hombre desquiciado antes de mirar hacia Emu. ¿Es el otro jinete? Sí, asintió Emu. Otro ex ayudante apareció en el estacionamiento, pero también trajo consigo una gran cantidad de virus Bookster. Estamos comenzando las evacuaciones del primer piso, pero necesitamos salir de allí. Nosotros nos encargamos de este Emu, lo primero es que todos estén a salvo, insistió Ruby antes de soltar su mochila, aunque lo hizo con tanta fuerza que acabó tirando su dispositivo portátil. Ni siquiera pareció darse cuenta, pues en cuanto soltó la mochila salió disparada por la puerta. Oye, espera un minuto. Gritó Heath mientras corría tras Ruby, sin darse cuenta tampoco de que el dispositivo portátil se le caía. Emu lo notó y se acercó, recogiéndolo con cuidado. Esto es, ahora estaba sentada sola en una cafetería, con el tiempo congelado a su alrededor, tras robarle un trozo de pastel a alguien y empezar a servirse ella misma. Me sorprende que te estés mostrando tan indiferente ante lo sucedido, comentó Ura al entrar, tomando la bebida que le estaban sirviendo antes de darle un sorbo. Pensé que podía dejar que este otro jinete se divirtiera un poco, admitió Ora. Es bastante singular, considerando todo. No tendré que mimarlo como tú tuviste que hacerlo con el tuyo. Ura entrecerró un poco los ojos. No es culpa mía que las cosas cambiaran cuando decidí elegir mi objetivo.
Deberías haber elegido una Noter Cross Z mejor, comentó Ora mientras le daba un mordisco a su pastel robado. Vaya, no seas tan malo con comentó Schwartz al entrar desde una esquina. Veo que ustedes dos se lo están pasando bien. Schwartz, Ora lo miró con recelo. ¿Por qué has vuelto tan pronto? En realidad, he estado fuera un tiempo, rió Schwartz. Los jóvenes viajeros del tiempo gimieron al darse cuenta de que su líder hablaba en términos relativos al tiempo. Sin embargo, sugiero que terminemos pronto. Vendrás conmigo para que podamos planear nuestro próximo movimiento con cuidado, y no aceptaré un no por respuesta. Al menos déjame ver cómo está Noter Excite, respondió Ora con un bufido. La miró fijamente. Creí que habías dicho que no querías. Si quiero saber cómo está, déjame saber cómo está, dijo Ora con furia. Si pudiera tener un poco más de paz antes de su reunión forzada, la aceptaría. Te daré un poco de tiempo para eso, admitió Schwartz, y luego sonrió. Debo admitir que es bastante singular. En cierto modo, es un auténtico jinete extraordinario. Ruby y Heath llegaron justo afuera, al estacionamiento, y presenciaron cómo Noter Excite avanzaba con una legión de soldados de infantería del virus Buxter. Tenían cuerpos negros y enfermizos, con un pie naranja y un brazo gris, y blandían tridentes junto a cabezas naranjas parecidas a las de un pavo. Los dos jinetes corrieron rápidamente hacia adelante, directamente hacia el camino que seguía el otro jinete. Luego sacaron sus drivers antes de preparar sus ridewatches. Heath Roce quítense de en medio, quiero a M, declaró otro exayudante al percatarse de la presencia de los dos. Lo siento, pero nos vas a atrapar, gritó Heath mientras colocaba su ridewatch. Sí, tiene otra cita, así que tendremos que cubrir su lugar, dijo Ruby mientras colocaba su ridewatch en el lugar. En sin. Hora del ridículo Kamen Rider Heath. Kamen Rider Roce. Los dos permanecieron uno al lado del otro mientras completaban sus transformaciones. Heath desenvainó su Zikan-Zax en su forma de hacha, mientras que Ruby sacó a Crescent Rose. Cúbranme, me encargaré de ellos a corta distancia y me abriré paso hasta Noter Rider, dijo Heath mientras se preparaba. Puedo hacerlo mejor, respondió Ruby mientras apoyaba su arma sobre su hombro, pulsaba un botón y comenzaba la transformación. El rifle empezó a desplegarse y a adelgazarse, transformándose pronto en su característica forma de guadaña. Heath retrocedió mientras los Buxters, a pesar de hablar sin sentido, conseguían emitir algún chillido. Entonces, Ruby empezó a girar sobre su guadaña, clavando la hoja en el suelo mientras miraba fijamente a sus oponentes. ¿Pensaba que eso era solo un rifle?, preguntó Heath. No, también es una guadaña, respondió Ruby con alegría. ¿Qué hace una chica como tú con un arma como esa?, preguntó Heath, sorprendida. Pensé que te haría gracia, sonrió Ruby detrás de su casco antes de empuñar su arma. Para sorpresa de Heath y los Buxters, aún era capaz de usar la función de rifle mientras comenzaba a abatir a los diversos soldados Buxter que estaban frente a ella. Un Buxter logró esquivar los disparos e intentó atacarla, pero Ruby levantó su arma con facilidad y saltó, disparando y acabando con el Buxter, aunque el retroceso la hizo retroceder. Sin embargo, Ruby clavó su arma en el suelo y saltó sobre ella sin dificultad. Otros dos Buxters se abalanzaron sobre ella. El primero se acercó más rápido intentando atacarla, pero falló cuando Ruby se agachó y saltó sobre su arma, apoyando sus botas contra la parte trasera de su hoz. El Buxter terminó tropezando y pasando de largo a Ruby debido a que falló su primer golpe. Entonces Ruby lanzó otro disparo certero mientras levantaba su espada para golpear al segundo Buxter que se acercaba por delante. Esto provocó que saliera disparada hacia el primero que esquivó. Clavó firmemente ambas botas en el Buxter y lo hizo volcar mientras se impulsaba con las piernas, aterrizando y preparándose para el ataque. Aunque Ruby empezó a masacrar fácilmente a más enemigos de Buxter aprovechando el retroceso de sus armas para realizar impresionantes golpes y puñetazos letales. Heath solo pudo mirar con asombro al ver esto. Increíble, mientras aún es lo suficientemente fuerte como para girar y blandir esa cosa, está usando el enorme retroceso para ayudar a aumentar la movilidad y la fuerza. Caramba, lo tengo controlado, gritó Ruby mientras golpeaba con su guadaña la espalda de un Buxter antes de apretar el gatillo y usar el retroceso para partirlo en dos. Ocúpate de otro Excite. Enseguida, dijo Heath, pensando que usaría a la Noter Rider para distraerse de lo extraña que era Ruby. Se lanzó hacia adelante con su hacha, logrando asestarle un golpe cuando a Noter Excite intentó darle un puñetazo rápido. Maldita sea.
exclamó otro Excite, retrocediendo rápidamente antes de saltar hacia adelante y aprovechar su gran altura para patear a Heath desde arriba. Sin embargo, Heath se agachó y avanzó, girando y golpeando la espalda del otro jinete con su arma una vez que aterrizó. Heath retrocedió de un salto, cambiando su arma a modo arco mientras esquivaba una patada de Another Excite. Luego se preparó antes de disparar una flecha de energía contra Another Rider. Another Excite fue alcanzado, pero se lanzó hacia adelante, desviando otra flecha antes de agarrar a Heath y patearlo lejos. Another Excite comenzó entonces a crear plataformas marrones con forma de bloques a su alrededor, saltando y rebotando a gran velocidad para desorientar a Heath. «Quédate quieto», gritó Heath mientras intentaba dispararle al monstruoso jinete, pero falló sus disparos. Jadeó cuando Another Excite le clavó el pie en la espalda, haciéndolo caer hacia adelante. «De acuerdo», dijo Heath mientras sacaba el Henry de Watch, giraba la esfera para completar la pantalla del reloj antes de pulsar el botón. «No te lo permitiré». Otro ex ayudante se abalanzó sobre Heath, quien se apartó rodando y colocó el reloj en su ranura vacía. «A ver si te las arreglas con esto». Heath desbloqueó su driver antes de hacerlo girar una vez mientras salía disparado el nombre Gen escrito en hiragana. «Hora de la armadura». Apareció la armadura de brazos y piernas similar a la de la armadura fantasma, pero el pecho ahora tenía un degradado con una barra de salud a la izquierda y 4 botones multicolores a la derecha. Los hombros eran 2 cartuchos morados con extremos gris azulados. El casco tenía una boca morada y pelo negro puntiagudo en la frente. «Sube de nivel». Heath corrió hacia adelante mientras la armadura lo seguía, ajustándose a él al completarse la transformación en la armadura Heath Gen. Como si eso pudiera causarme problemas, se burló otro ex ayudante antes de extender los brazos y caminar tranquilamente hacia Heath. Cuando la armadura estuvo completa, Heath se acercó y lanzó un puñetazo, asestando un golpe certero en el pecho de Another Excite. Golpear un repentino marcador de impacto apareció cuando el ataque de Heath impactó, haciendo que Another Rider retrocediera tambaleándose. Another Excite gruñó y lanzó un puñetazo hacia adelante, pero le apartaron el brazo de un manotazo antes de darle una patada en el estómago. ¿Qué? Supongo que ese tipo ruidoso decía la verdad, comentó Heath mientras le estrechaba la mano antes de lanzarse hacia adelante para continuar su ataque. ¡Genial!, exclamó Ruby mientras daba un último golpe, logrando acabar con el resto de los Bookster. Luego miró a su alrededor y puso su arma en modo inactivo, dejándola de lado por ahora antes de sacar el Cross Z Watch. Veamos, giró el dial y presionó el botón. Vamos, tiempo de armadura. Ruby se puso el Cross Z Ride Watch antes de desbloquear y girar su driver para activar el tiempo de armadura. Cruz Z hora de armas. Espera, ¿qué? Ruby miró a su driver, confundida por haber escuchado un sonido diferente. De repente, una tubería emergió de su cinturón y se transformó en una espada con una ranura para botella en el centro, que coincidía con la estética de Cross Z. Corre más. Pensé que se suponía que debía recibir una armadura, no un arma. Ruby examinó el Bitcloser, sorprendida de que Ryuga tuviera una espada, dado que se contentaba con golpear cosas. Aunque, pensándolo bien, esto le quedaba mejor que la voluminosa armadura que había visto usar a Heath y Sougo. No es que me queje. Creo que puedo apañármelas con esto. Ruby corrió hacia adelante, convirtiéndose en un destello de rosas holográficas que se dirigieron hacia Another Excite. Luego se reformó y aterrizó, deslizándose cerca del jinete monstruo y atacándolo con sus garras. Another Excite apenas vio venir a Ruby y se preparó con los brazos, lanzando chispas mientras retrocedía tambaleándose. «¡Maldito seas!», gritó otro Excite mientras saltaba hacia un bloque de objetos que había creado. Su plan era rebotar en él y golpear a Ruby. Pero de repente, unas ruedas de bicicleta hechas de energía salieron disparadas, rompiendo el bloque y estrellándose contra él una vez que se quedó sin nada contra lo que rebotar. Las ruedas provenían de Heath, quien las generaba usando la armadura Gen. Ruby notó la extraña manija al final de la empuñadura y la sacó. Pronto se dio cuenta de que era una especie de bomba. Bombeó la manija 2 veces antes de que una energía roja, amarilla y verde, similar a una barra de música, se formara alrededor de la hoja. Hipera. Millones de visitas. Toma esto. Ruby blandió su arma hacia adelante, lanzando la energía en forma de barra hacia Another Excite. El monstruoso jinete contraatacó formando una pila de bloques frente a él, pero el ataque logró romperlos. Los escombros golpearon a Another Rider y lo hicieron retroceder. Dios mío, ahora.
Bien, dijo Heiz mientras pulsaba los botones de ambos relojes. Hora de finalización. Gen. Se acabó, declaró Heiz mientras se lanzaba hacia adelante, dejando tras de sí una estela púrpura al golpear con el puño a Another Excite. Pasó corriendo junto a Another Rider antes de girar y, de repente, rodearlo en círculo. Ráfaga de tiempo crítico. Otro Excite comenzó a mirar a su alrededor, tratando de ver de dónde saldría Heiz, solo para que Time Rider apareciera por detrás, pateándolo y atravesándolo. No puedo creerlo. De repente explotó al sentir el impacto del golpe final. Bien hecho. Exclamó Ruby mientras Heiz se acercaba lentamente al derrotado Another Rider. Ahora veamos quién ha estado causando todos estos problemas, dijo Heiz mientras comenzaba a acercarse a la pila de humo, solo para que tanto él como Ruby quedaran atrapados en una repentina detención del tiempo. ¿Qué? ¿T-Time, hacker? Ruby logró decir entre dientes mientras no podía moverse, reconociendo el familiar tono verde de la detención del tiempo. Así que tú eres la Roce de la que me habló comentó Ora al aparecer. Interesante, dijo antes de notar que la columna de humo comenzaba a disiparse. Mi trabajo aquí ha terminado. Agitó el pendiente con forma de pluma que llevaba, y el tiempo volvió a transcurrir con normalidad. Heiz ladeó la cabeza antes de avanzar. ¿Qué estás? Jadeó cuando un brazo con una manga negra salió del humo que se disipaba y agarró a su driver. Al intentar agarrar el brazo, sintió una descarga repentina, una electricidad púrpura recorriéndolo. ¡Ah! ¡Caramba! Gritó Ruby mientras corría hacia él. El brazo liberó el driver de Heiz, la electricidad se detuvo cuando el futuro jinete perdió su armadura Gen. Jadeó y cayó de rodillas, con la cabeza gacha, antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Heiz, ¿estás bien? Ruby se arrodilló rápidamente a su lado. El reloj, logró decir Heiz, dándose cuenta de que había perdido su Gen Ridewatch. No puedo creer que fuera tan predecible, dijo una voz familiar mientras se oía la verdadera voz del otro jinete. Entre el humo que se disipaba emergió la figura encapuchada de negro de antes. La capucha era en realidad parte de una sudadera que llevaba debajo de una bata de médico negra. Se quitó la capucha y les dedicó una sonrisa a Ruby y Heiz, quienes se pusieron tensos. Ora no pudo evitar sonreír al ver las reacciones de asombro de los dos, o al menos tan asombrados como podían estarlo tratándose de una armadura. Eso es, Ruby dejó la frase inconclusa. ¿Emu ojo? Preguntó Heiz mientras, frente a ellos, el otro jinete tenía el rostro del original, Emu. No del todo, comentó Ora. El otro Emu alzó el Gen Ridewatch. Tengo que admitir que lo hicieron bien. Pero no lo suficientemente bien, ahora que tengo el poder de Gen, el verdadero no podrá hacerme frente. Maldita sea, ¿ese tal Kuroto nos traicionó? Preguntó Heiz, sacando conclusiones precipitadas de inmediato. Como si nada. Exclamó Another Emu mientras apretaba con fuerza el Ridewatch antes de metérselo dentro. Dio un grito cuando ondas de energía púrpura recorrieron su cuerpo y se desplomó. Los ojos de Another Emu brillaron con un resplandor púrpura mientras levantaba la cabeza con una sonrisa. Más bien esperaba que fuera lo suficientemente egocéntrico como para usar ese reloj. Y lo fue, así que ahora no solo soy un genio de los juegos, sino que también tengo el poder de un genio creador de juegos. Excite. De repente, la transformación se puso en marcha y Another Emu volvió a transformarse en Another Excite, aunque esta vez tenía un fuerte aura púrpura a su alrededor. Bueno, ahora que ya tienes lo que viniste a buscar, no me necesitarás, dijo Ora mientras comenzaba a alejarse, desapareciendo repentinamente en el aire. Antes de que Ruby y Heiz pudieran siquiera pensar en intentar seguirlos, el área a su alrededor comenzó a pixelarse al escucharse otro sonido. Selección de etapa. Ahora acabaré con sus vidas aquí, en la arena que yo elija. Declaró otro Excite mientras el estacionamiento se transformaba en un desguace. Y cuando termine, me encargaré de los verdaderos, dijo mientras reunía energía naranja en sus manos, creando una esfera que comenzó a agrandarse. Ni hablar. Heiz intentó levantarse, pero cayó de rodillas. El violento desenganche y el robo de su armadura de Rider lo habían agotado. Maldita sea, oh, no, Ruby se adelantó rápidamente, sacó una botella Rose Full Bottle y la insertó en el Bit Closer, accionando la palanca 3 veces. Melodía especial. Hipera. 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 Muere. Gritó otro ex ayudante mientras liberaba la explosión de energía. Mega corte. No lo permitiré. Exclamó Ruby mientras pétalos de rosa comenzaban a rodear su arma antes de lanzar una ráfaga.
Los pétalos chocaron contra la explosión de energía, logrando detenerla, intentando lentamente atravesarla y destruirla. Ruby comenzó a relajarse, pero la explosión cortó repentinamente los pétalos. Corrió hacia adelante para asegurarse de que la explosión solo la alcanzara a ella, alzando su espada y preparándose para el ataque. «Oye, ¿qué estás haciendo?», preguntó Heath. Ruby no dijo nada mientras se preparaba para el ataque, intentando con todas sus fuerzas repelerlo, pero este atravesó su defensa y la alcanzó. Gritó mientras retrocedía varios pasos. Sorprendentemente, la explosión le causó poco daño. Sin embargo, estática y fallos comenzaron a llenar su armadura cuando de repente perdió su transformación. Ruby hizo una mueca de dolor al caer hacia adelante. La explosión no le había hecho daño, pero de repente se sintió muy débil. Heath se acercó rápidamente. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?», preguntó mientras acomodaba a Ruby, que tenía los ojos cerrados. Aunque no estaba herida, parecía muy incómoda. «Oye, háblame». Lo siento», Ruby logró esbozar una débil sonrisa mientras apenas lograba abrir los ojos. «No podía dejar que eso te golpeara, caramba». Se comportó como una heroína y recibió el impacto que iba dirigido a los dos, dijo otro Excite fingiendo sorpresa, para luego estallar en carcajadas. «Idiota. Jugar significa querer ganar, no se gana protegiendo a la gente. Hay que aplastar a todo el que se interponga en tu camino». «Qué aburrido». Resonó de repente una voz a sus espaldas. Heath y otro Excite dirigieron su atención hacia quien había hablado. Un joven de pelo rizado. Ruby apenas logró moverse para ver al recién llegado. Iba vestido de forma extraña. Una camisa azul con un abrigo negro de cuello alto. El abrigo estaba abrochado por arriba, pero abierto por abajo. Del abrigo colgaban cables de varios colores. Sus pantalones también eran extraños. Morados con cuadrados rosas, amarillos y azules, y botas negras. «Tú eres», otro ex ayudante terminó la frase con un escalofrío. «¿Quién?». Heath se quedó mirando fijamente. «¿Qué?», preguntó Ruby. «En lugar de una pelea justa, ¿intentas obligarlos a sufrir mientras luchas? ¿Es porque crees que no puedes ganar?», preguntó el joven. «Cállate», dijo otro ex ayudante. «Lástima que ese truco no funcione conmigo», comentó el joven con expresión mortalmente seria. «Ahora me hierve el corazón». Sacó un driver igual que el de los otros doctores y se lo puso en la cintura. Luego sacó un cartucho doble más grueso con un dial amarillo, con 2 títulos de juegos impresos en ambos lados. Lo insertó y, de repente, aparecieron 2 pantallas de título detrás de él, una de lucha y otra de puzzles. El joven adoptó una postura de transformación antes de abrir la palanca hacia el driver y gritar: «Max Dayensin. Gachan. Mazaru arriba». De repente, una pantalla del tamaño de un humano salió disparada de su driver. Estaba cortada en diagonal. Un jinete azul con aspecto de búho en la parte inferior y un jinete rojo de combate en la superior. Se deslizó hacia atrás para transformarlo en una forma blindada de color rojo y azul, con un cuerpo principal negro y un estilo de armadura que recordaba a la estética china. El rojo tenía una clara temática de fuego, mientras que el azul evocaba un rompecabezas. Lo más llamativo era la protuberancia circular de pelo azul y rojo en su cabeza, con forma de sierra, y un ojo rojo y azul respectivamente. Knockout perfecto. «Mi nombre es Parado, Kamen Rider para DX», el Rider se presentó mientras daba un paso adelante. «¿Nivel 99, nivel 99?» preguntó Heath. Ese suele ser el nivel más fuerte que se puede alcanzar. Ruby logró exclamar sorprendida antes de hacer una mueca de dolor al empeorar ligeramente lo que le pasaba a su cuerpo. Otro ex ayudante siseó mientras daba un paso atrás visiblemente. «¡Oh, demonios!». La próxima vez, adelante, mi señor supremo, y reclama una vez más el poder de un nuevo jinete. Swart, no lo hiciste, pero creo que al menos puedo intentar guiarte para que no te conviertas en un señor oscuro. Sí, Heath, creo en ti, en Ruby y en Tsukuyomi. Dado que se trata de un mundo de juego, tengo otra idea. Ahora, a terminar con esto. Capítulo 05. Juego completado 2018.